armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Las armas tenían entonces la palabra. En 1476, en Toro, chocaban los ejércitos de la reina de Castilla y del rey de Portugal. No hubo verdaderamente una abierta y declarada victoria militar, pero ninguno de los dos bandos, es decir, quedó indeciso el resultado. Pero para extraer beneficios de este empate, volviendo todos los triunfos a su favor, estaba el genio político de don Fernando. Sin reposar de las tareas durísimas del día, el esposo de Isabel despachaba correos a todas las ciudades de Castilla, del reino aragonés e incluso a reinos extranjeros, comunicando la victoria de las armas de la legítima reina. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a la Edad Media, a la península ibérica, para conocer la Guerra de Sucesión Castellana. 1474-1479. Veremos un Juego de Tronos a lo Trastámara. Para ello contamos con la ayuda de Juan Molina y David Nievas, pero por problemas técnicos Juan va a tardar un poco en entrar. Hola David, ¿qué tal? Buenas, gracias a... Me he unido al final, pero gracias por por dejarme participar y sobre todo gracias a a los que están a los viéndonos, que pues, están viéndonos pues por la paciencia de Juan tiene un ordenador un Juan tiene un ordenador un poco así viejo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y le está dando muchos Y problemas le está dando con muchos Skype para problemas con conectarse Skype y todo para eso. conectarse Si no, y todo eso. si Si no, lo que hacemos es que nos vamos a otro sistema de llamada y pondremos una pantallita de estas como ¿no? los Simpsons, que salía que salía problemas de técnicas. A ver, técnicas, ¿no? podemos intentar con Zoom. Y Pero- sí, sobre la marcha. o con Zoom con el Messenger del Facebook. El Messenger del Facebook le va muy bien. Simplemente tienes que capturar esa pantalla y ya está. ¿Lo dices a él? ¿Si lo arrancó el ordenador? Le he dicho de momento que mire el Skype que hay online Y si no, nos vamos al... Pero si quieres sobre la marcha, lo hacemos de esa manera. A mí siempre me ha funcionado muy bien. Yo hablo mucho con él, para los que no lo sepáis, y nos hacemos videollamadas y todo eso, y nos llamamos por ahí. Así Pues que... si quieres llamar tú y me conectas a mí, Mm. y yo capturo pantallas. Mientras tanto, hablo un poco con los oyentes. Desenchufas el Skype y hablo yo con ellos, sin problema ninguno. Vale, ok. Y Venga. me avisas. Ok. Me mandas un al WhatsApp. Pues estamos solos y mientras vamos arreglando este problema del directo, podemos ir comentando un poco cómo ir haciendo cosas en el canal, cómo podemos ir desarrollando nuevas ideas. Ya sabéis que, por suerte, tengo muchos conocidos que quieren venir a contar historias a Bellum Artis y ya tenemos muchos programas ya hasta el mes de noviembre, casi 3 semanales, pero podemos ver nuevas formas de programa. A lo mejor programas así un poco de... hablamos, como el que hicimos con la guerra de Ucrania, abiertos a otros temas. Voy a ver si ya me mandaron algo aquí. Ya estamos aquí, una nueva pantalla, a ver si estaba bien. Vale, tú me oyes bien, yo te oigo bien, voy a capturar pantalla, ¿vale? Vale, ok. Perdonad a la gente que con estos problemas nunca me pasó tan descarado. ¿Se Pero... me oye ahora? Sí. Sí. Ahora sí, David. ¡Te oímos! Ahora, Juan, funcionas. Estás. Vale. Voy a ver si esto no captura NDI, ¿no? No, pero tiene un URL.
arriba pone Facebook, Group Call, no sé qué tal. Mira a ver si ¿Dónde lo poniéndolo pone? como fuente de internet. ¿Dónde lo pone? Porque pone una web. ¿Dónde pone el URL ese? El URL lo pone aquí, te lo paso. Este es. Me estás pasando los URLs, ¿no? Sí, ese es el URL de la sala de chat. Claro, pero puede que se vea complicado. Mira, si lo pruebo yo con el... No, pongo. Sí, espera. Mira, y se pone aquí. Captura de ventana. En captura de ventana se pone sala de Messenger y sale perfectamente. No, captura de pantalla, pero no URL. No, o sea, sí, de las dos formas. Si tú le das a captura de ventana, te va a salir. Ya, sí, como siempre, eso no es todo problema, eso es hacerlo yo, sí. Vale, venga. No sé si me están escuchando, pero si me escuchan, bueno, ya sabéis que estos son los problemas del directo. Y de la tecnología y de todo eso. Y ahora lo que no sé es por qué solo sabes tú. Espera. Ahora. Vale. Un segundito, ¿eh? Que ahora tengo que hacer unos apaños aquí. Gente No pasa nada. que comprenda que esto no lo tenemos premeditado. No, pero me viene bien. La mala hostia esta para el tema viene bien. ¡Portuguesa! Cantando fada. A ver. ¿Estás ya ahí? Bueno, estamos todos, ¿no? Voy a poner aquí el águila de la princesa de Asturias. Cuando era princesa de Asturias, ¿sí sabes? Que va a generar polémicas, pero bueno, es el águila con el escudo. Y voy a poner una imagen para que nadie me achaque. Un sello famoso en el que sale este escudito, que es justo el que tengo en la visión, ¿vale? Es decir, ahí tenemos el símbolo de la Isabel cuando era princesa de Asturias, el sello más antiguo en el que aparece esta simbología. Pues tenemos por delante una guerra de sucesión al trono española, bueno, castellana, perdonad que me lié con la guerra de sucesión al trono de... Pero bueno, podríamos decir que es ya el germen, ¿no? Porque lo que aparece después de esta guerra de sucesión, y ya aparece por aquí configurado Fernando, ya hablamos de él al comienzo, es la configuración histórica, ¿no? de la unión de Castilla y Aragón, ambas de la dinastía de los Trastámara, ¿no? Sí. Sí. A Pues- ver, lo más interesante de esta guerra para mí es que es lo que ya pasa a España al Estado moderno. Es decir, bueno, España, Castilla y Aragón, pero se convierte en Estado moderno, porque ahí jugaron muy bien Isabel y Fernando sus cartas, se aprovecharon del conflicto y básicamente se quedaron con todo el poder que pudieron y quitaron a los nobles de en medio. Sí. Pues Que estamos ya en directo, ¿no? Porque es que estamos en no- directo, Sí, sí. Sí. Están viendo y todo. En un directo muy extraño por los Olis. problemas que tuvimos, pero vamos a intentar ya volver a... Estoy un poco loco con las pantallas porque tengo que configurar todo sobre el directo, pero empezamos. Juan y David, bueno, no hace falta presentarlos, yo creo que a ninguno de los dos en Belun Artis, son de los fundadores de la parte de podcast, ¿no? Ya hace tiempo hicimos series sobre la batalla de Lepanto, series sobre Pavía, también empezaron una que algún día seguirán con ella sobre ay, Dios, se me fue. Sobre cuál era. Era Flandes, no me acuerdo muy bien. ¿Cuál era la serie que empezasteis con uno sobre las fortalezas, hombre? Nuestra es Amberes. Nuestra es Amberes. Esa. Exacto. Y bueno, David ya con la serie La Conquista, en la que participa muchas veces también Juan, cuando puede, y con temas que son, sobre todo, de lo que estamos viendo ahora, un poco la parte castellana en la conquista de... Pues hoy vamos a hablar de un tema que es poco tratado en el mundo del YouTube y del podcast. Puede que sea casi nuestro programa el primero o uno de los pocos que haya en profundidad sobre esta guerra civil castellana entre los Trastámara por ver quién reinaba, ¿no?
Y como siempre en todas las guerras hay que conocer el contexto histórico y en este caso nos vamos a un contexto familiar, ¿no? Un contexto familiar complejo con doble matrimonio, ¿no? Y eso lleva consigo... Es que, a ver, uno de los problemas, porque claro, a ver, yo conocía esto y me gustaba el tema y tal antes, pero para hacer el programa me lo he preparado bastante. Una conclusión que he llegado es que lo menos importante era el heredero al trono. Era esto un conflicto entre nobles que cada uno se quería aprovechar buscando su ventaja y estaba intentando utilizar los reyes a su modo. Problema, pues que Isabel le salió el tiro por la culata porque Isabel los controló a ellos. No podían con ella. Sí, a ver, hizo cosas muy inteligentes, lo explicaremos, pero vamos a ver, primero hay que entender la época. ¿Y cómo yo definiría la época? Se lo comenté antes a David en un mensaje en privado. Le dije, esta época es un carnaval de hijos de puta. Me van a censurar. Ten cuidado con esas palabras que nos censuran la monetización. Sí, bueno, no es que nos hagamos ricos, pero... Lo importante es ser sincero. Porque, a ver, todo esto empieza en gran medida. Bueno, en gran medida no, completamente. Viene muy atrás, pongamos, de la época del señor Álvaro de Luna, que era el valido del rey Juan, el padre de Enrique, ¿vale? Porque él empezó ya a hizo una cosa que fue el gran problema de Castilla hasta la llegada de los Reyes Católicos. Y es que hasta entonces la nobleza, cada vez que había un rey nuevo, pues tenía que, digamos, ir al rey, jurar lealtad y todo eso. Entonces el rey le reconocía la autoridad sobre los territorios que eran suyos. Pero Álvaro de Luna convenció al rey del que era válido de que eso no hacía falta, de que cuando se moría el rey, pues ya no tenían que ir al rey a renovar, digamos, el contrato de tierras, por decirlo así. Lo heredaban directamente, le jurasen lealtad al nuevo rey o no. Os podéis imaginar la ventaja que da eso para hacer lo que te da la gana. Hay que recordar que en el sistema feudal, ¿no? Estamos ante un sistema de favores, ¿no? Y de contraprestación. Es decir, tenemos al que está arriba que le da un favor a alguien, como por ejemplo la tenencia de una tierra, y a cambio este le debe una pleitesía, le debe acudir en guerra a su llamamiento, le debe auxilio y, por ejemplo, una serie de mandamientos, ¿no? Del sistema feudal. ¿Qué pasa en estos momentos? Que muchas veces, lo que bien dices, la nobleza se toma como suyo lo que es un feudo real, ¿no? Una concesión del rey, se lo toman como suyo, ¿no? Y ahora vemos en este caso una serie de maniobras que dices rastreras, no lo siguiente que hicieron, que la verdad la gente le va a impresionar bastante. Lo primero es, bueno, eso fue lo primero, con el tema de Álvaro de Luna, que también da para otro podcast, lo de Álvaro de Luna, pero eso lo dejaremos. Y llegamos ya al reinado de Enrique IV, que al principio el valido de Enrique IV era el marqués de Villena, Juan Pacheco, ¿vale? Que cuando estuvo Juan Pacheco las cosas iban bien porque Juan Pacheco era, para que la gente nos entienda, el Lannister de Castilla. Era el tío más rico, que más tierras tenía y más feudos, y claro, si él mandaba junto al rey no pasaba nada. ¿Qué ocurrió? Que apareció un señor que se llamaba Beltrán de la Cueva, que se hizo muy amigo del rey, y lo hizo tan amigo del rey que quitó a Pacheco de su cargo de valido y puso a Beltrán de la Cueva. ¿Y qué pasa cuando coges al tío más poderoso del reino y lo apartas del poder? Que se enfada, lógico. Eso lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que hicieron una cosa que se llamó la farsa de Ávila. ¿Qué consistió la farsa de Ávila? Todos los grandes nobles de Castilla, entre los que están pues la casa de los Mendoza, la casa de los Manrique, la casa de los Pacheco, el duque de Medina Sidonia, todo el mundo, bueno, de los importantes, sí, bueno, otros siguieron con él. Hay que precisar que en este momento la casa de Alba todavía no era muy... No, pero era por ir poniendo nombres. De hecho, la que más mandaban los Mendoza y los Pacheco. Sí. Y el caso es que todos, en gran medida, bueno, creo que Mendoza no, en este caso, pero se pusieron contra el rey Enrique y hicieron una cosa que se llama la farsa de Ávila, que es que todos se fueron a Ávila en plan, digamos, con muy mala leche. Hicieron un muñeco que representaba al rey con una corona y una espada,
le quitaron la corona, como ritual, le quitaron la espada, tiraron el muñeco al suelo y le gritaron: ¡al suelo, puto! Literalmente. El puto tiene el mismo significado que actualmente en México, ¿no? Es que, a ver, es que le acusaron al rey, entre otras cosas, de homosexual. Es en que público. en México tiene ese valor ahora Sí. mismo. Es que para los de la LOXE, Enrique IV tiene un sobrenombre que se llama el impotente. O sea, Sí. lo leéis bien en Wikipedia, no es el imponente, no, es el impotente. Lo que se sospechaba es que eso tenía una disfunción eréctil y tal. Y bueno, otra de las justificaciones que se han dado es que al parecer sí era homosexual él. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, podía ser homosexual sin necesidad de que el Sí, aparato reproductor no, y le podía funcionara cumplir sus muy obligaciones. Ujú. pero no, por lo que fuera, no, con las mujeres no, y no producía Exactamente. herederos. Y de hecho es que había mucha sospecha porque su mujer actual, que era. Ahí no me acuerdo el nombre. Juana de Portugal, ¿puede ser? Sí. El caso es que no era su primera mujer. Ya había tenido otra que murió y con la que no tuvo descendencia. Y con Juana, supuestamente, bueno, con su mujer tuvo a su hija, que es Juana, la que llamarían posteriormente la Beltraneja. Y lo de la Beltraneja viene porque decían que fue concebida por Beltrán de la Cueva, que era el valido del rey. Porque es que decían de Beltrán que tenía hechizado al rey y todo. Porque además, vamos, que como Beltrán acaparaba todas las ventajas porque era el válido del rey, pues decían de todo, que si era un hechicero, que si se acostaba con el rey. Bueno, están preguntando por ahí, perdóname que te interrumpa, que qué eran los válidos y qué función tenían. Bueno, es importante eso porque, aunque el válido a lo mejor es más de la época posterior, pero es importante que lo Sí, expliques. en esta época se llaman privados Ujú. o se llamaban así como hombres de confianza o... En fin, tenían varios nombres de llamarlos, ¿no? Favoritos también. ¿Qué quiere decir eso? Válido. Es la persona que tiene el valimiento del rey. ¿Qué quiere decir el valimiento? El valimiento es que le deja hacer lo que le dé la gana. Sí. Así es. En nombre del rey. Claro, y tiene su entera confianza. Entonces, es una figura que a lo largo del siglo XVI se va definiendo mejor. Al principio simplemente era, y luego sigue siendo también en cierta medida, pero luego está regulado, digamos, por un marco legal o pseudo legal, o ellos lo fueron ajustando. Es una persona que actúa como consejero principal del rey, ¿vale? Pero no solo eso, sino además puede tomar algunas acciones, tanto en el plano, ¿cómo se llama? En el plano político, como de proponer cambios también legislativos. Sí, O sea, en el plano legal, ¿no? Sí. Muchas veces también el válido básicamente le decía al rey al válido: confío en ti para esta cuestión y lo que tú decidas, pues está bien. Claro. Entonces, él no firmaba los documentos normalmente. Bueno, luego sí con los austrias, porque eso se institucionaliza un poco más. Pero en esta época, cuando se hacía alguna cosa así más o menos oficial, había cosas que se podían hacer, digamos, tras la puerta, y eso era simplemente fáctico. Y él mandaba una orden, mandaba una carta o lo que sea, y decía que se haga esto en tal sitio. Y se hacía, ¿no? Pero se suponía que si tú querías tocar algo ya a nivel, digamos, de todo el reino y tal, querías meter una ley nueva, querías dar un privilegio a alguien, querías dar ese tipo de cosas que entonces tenían que pasar por el Consejo de Castilla, tenían que pasar por la Chancillería, etcétera. Entonces se hacía indirectamente. El válido mandaba una carta a la Chancillería de Valladolid, que era de Granada, no existe todavía, y decía, tenés que hacer esto. Y lo hacían. Lo firmaba el presidente del consejo y tal, y a de tomar por saco. Entonces es el poder, no en la sombra, porque todo el mundo sabe quién es, pero estaban ahí, ¿vale? Y eran públicos. Más teniendo en cuenta que Enrique, en este caso, era un rey lo que llamaríamos muy blandito. Es decir, era el típico rey, pues que parece que
no le hacía mucha gracia el gobernar, dejaba mucho hacer, tenía fama de que le gustaba vestirse a lo moro, que por lo visto es cierto, entonces le veían Sí. como amigo de los moros. No, es que eso es un poco mito. En la corte de los Reyes Católicos había ciertas prendas y tal que estaban de moda como una moda morisca, por así decirlo. A lo morisco, Eran- ¿no? Sí, sí. Sí, eran tipos de ropa y cortes y tal que gustaban. Se hacía una interpretación cristiana. A veces se usaban telas que venían de Granada o que venían de incluso del mundo musulmán y tal. Y en otros casos no. Cogían y se hacían una prenda del corte Sí, que bueno, yo pero tal, yo pero estoy, con tela yo azul. estoy hablando aquí de que le acusaban de eso por esas cosas, porque él tenía que usar esa clase de ropa que tendía a la moda musulmana más que a la suya. Había tenido muy buenas relaciones con el reino de Granada, lo que implica no hacer la guerra con Granada, y eso lo pueden poner como que es un pelín infiel y esas cosas. Entonces, todo eso fueron excusas que usaron en la farsa de Ávila para deponerlo en efigie, por eso viene lo de farsa, porque lo depusieron en efigie, no delante de él, y coronaron a su medio hermano Alfonso, que era un chaval de 13 años, creo. ¿Por qué coronar a Alfonso? Pues mira, esto viene porque el marqués de Villena, es decir, el Juan Pacheco, quería gobernar él. Y dice, qué mejor para gobernar que poner a un crío de 13 años que está bajo mi protección. Que por cierto fue Juan Pacheco el primero que dijo en la farsa de Ávila que Juana no era hija de Enrique, sino que era hija de Beltrán de la Cueva. Lo dijo por primera vez Juan Pacheco en público allí y contrasta porque luego posteriormente se hizo juanista. Pero bueno, porque vería que a lo mejor el otro era demasiado... No, es que viene la explicación. Ahora viene lo gordo. Después de la farsa de Ávila hubo dos cortes paralelas en Castilla, la corte de Alfonso y la corte de Enrique. Y obviamente fue una guerra civil, pero una guerra civil que parece... ¿Cómo explicarlo? Es como si metes un montón de perros enrabietados en una jaula y que se maten entre todos, ¿sabes? O sea, no había bandos así muy definidos en esta primera guerra civil, que fue en el 65, si no recuerdo más, sí, del 65 al 68. Y básicamente lo que hicieron es los nobles quitarse castillos uno entre otros para sacar tajada. Fue un caos absoluto. Aunque se decía que la corte del rey Alfonso era bastante guay, que ahí en la corte las cosas se manejaban más o menos bien. De aquí viene, vamos a hablar también mucho en este primer momento de la localidad de Alcaraz, que entonces era ciudad, ahora es un pueblo porque se quedó ahí, pero entonces era ciudad. Y Alcaraz, digamos, ¿qué tiene importante Alcaraz? Pues... Y porque Alcaraz va a ser muy importante al principio. Resulta que Alcaraz, Alcaraz el de era Albacete. uno de los... Albacete. Sí, el sur de Albacete. Bueno, Alcaraz es uno de los municipios que tenía un dominio más grande de toda la península. Es decir, sabemos que los nobles mandaban, pero también los municipios, los concejos tenían poder. Pues Alcaraz tenía... Una cosa que tiene hoy Alcaraz es una gastronomía muy buena, como mojete, atascaburra, Sí. una especie de ajo arriero que se llama ajo de mataero, etc. Sí. Que por cierto, Alcaraz Pues también es un pueblo que tiene un montón de cosas del siglo XV precisamente, que fue su época de máximo esplendor, y del XVI. Y muy recomendable visitarla. El caso es que Alcaraz, su principal característica era como la ciudad más grande que había cerca de la frontera así con el mundo musulmán, que tenía poder, porque tenía un montón de aldeas, muchísimas aldeas. De hecho, llegaba desde Sierra Morena hasta Villarrobledo, que son unos cuantos cientos de kilómetros. Es decir, tenía un territorio importante. ¿Eso qué significa? Mucha riqueza y muchos impuestos. ¿Qué ocurre? Que aunque era independiente, se la quería quedar tanto Juan Pacheco, que no le parecía suficiente con ser el Lannister de Castilla, y también la casa de Manrique. Y se pelearon... El marqués de Villena de honra llena, ¿no? En fin. Ahora no me acuerdo, pero ¿cuál es el que hizo el Castillo Belmonte? De los... el Juan Pacheco es el que... Sí. Lo digo porque dije, tengo que decirlo porque es donde trabaja Juan. Sí. Y la gente que este verano vaya allí
y vea a un buen guía que hace buenas explicaciones del castillo y las armas, es Juan, y decirle que sois oyentes de Belungastis. Sí. Y bueno, de hecho, Belmonte, ahora que lo mencionas, era la capital administrativa del Marqués de Villena. O sea, por eso hizo el castillo ahí como una especie de palacio-castillo muy lujoso para entonces. De hecho, si lo veis se va a notar, aunque Sí. ahí está reconstruido el 19. Pero no, volviendo. Es una especie de proto-chateau. De estos Sí. que gustaban en Francia Ujú. en el siglo XV. Pero con XVI. cañones. Eso. Pero El caso es que, volviendo a Alcaraz, como Alcaraz era tan rica, se la querían quedar tanto Pacheco como los Manrique. Y aquí, aprovechando esta guerra civil, y veremos que esto tendrá muchas consecuencias cuando empiece la guerra que vamos a hablar ahora, pues resulta que Pedro de Manrique, hermano del famoso Jorge Manrique, el poeta, pues asedió a Alcaraz para quedársela con la excusa de que no habían declarado su lealtad al nuevo rey, a Alfonso. Y desde luego Alcaraz, porque es que Alcaraz lo que hizo fue la típica cosa de yo no me voy a ningún lado, ni con Enrique ni con el otro, ya veremos qué pasa. Pues los Manrique dijeron, esto se ha acabado, o te pones de un lado o de otro, pero antes de que digas que estás de nuestro lado, yo te ataco para quedarme con tu ciudad. Ujú. O sea, una cabronada. Que ahí resulta que, por cierto, Pedro Manrique murió en ese asedio porque le metieron un bombardazo en la cara. le hicieron un Simón de Montfort, pero ya de finales del siglo XV. Pero Exactamente. apuntado, o sea, le pusieron la bombarda delante como para ejecutarlo. Pues que estaban asaltando la muralla Vale, y vale. pues pum. Vale, sí, como si podemos for en el asedio. Vale. Sí, que de hecho no se sabe exactamente dónde está enterrado. Quizá lo enterraron en el sitio porque no quedaría muy bien el cuerpo, me imagino. Ujú. Que de hecho lo que encontré el documento dice que le destrozaron con una media lombarda. Exactamente pone. O sea, no tuve que dar muy bien. El caso es que al morir el líder, pues dejaron el asedio y la gente pues muy feliz y tal. Y Enrique IV dijo, pues por haber defendido mi autoridad real os voy a dar más concesiones y prebendas y tal. Spoiler, no habían defendido a Enrique IV. Lo habían defendido su independencia, pero como había luchado contra los enemigos de Enrique IV, se hizo como el tonto Enrique IV, como que era leal a él, como que ellos eran leal a él y no. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Pues aprovechando esto ya, al final se llegó al final de esta guerra en los pactos de Guisando, en el que, digamos, murió Alfonso de enfermedad y como se quedó ese vacío de poder, pues dijo Isabel, vamos a hacer un trato, porque estos que estaban con Alfonso ahora quieren que yo sea la reina, se lo dijo a Enrique. Como yo no quiero empezar una guerra civil, no vamos a empezar una guerra, pero tú me dejas de heredera. Y dijo Enrique, venga, pues tú eres la heredera en lugar de mi hija Juana, acaba la guerra esta una puñetera vez porque no tengo poder ninguno, porque Enrique se quedó sin poder ninguno. Pero bueno, ¿de qué sirvió el pacto de Guisando? Pues a Isabel le sumó mucho y a Enrique le rebajó mucho, porque siguen sin hacerle caso y en la práctica siguió habiendo guerra. Es decir, ¿firmamos la paz? Sí. ¿Por qué sigues atacando mis castillos? No, es que que el conde de tal me insultó, entonces le asedio el castillo. Ahí, antes de eso, a lo mejor es una tontería, pero cuando hablamos de los pactos de Guisando, tratado de Guisando, es en los famosos toros de Guisando, ¿no? Esos berrecos o terneros celtíberos, ¿no? Sí, efectivamente, y lo hicieron allí a propósito porque tenía como una significación, de alguna manera, era un terreno neutral. Neutral y a lo mejor con cierto carácter divino, a lo mejor en la época, digamos, en la tradición, ¿no? Sí, bueno, también me imagino que era un sitio fácil de vigilar y muy neutral y conocido por todos, entonces pues pudieron reunirse ahí. El caso es que después de esta paz, volviendo a Alcaraz, pues entonces el señor Juan Pacheco, que era más listo que el hambre, primero consiguió hacerse gran maestre de la Orden de Santiago, con lo cual su poder aumentó más.
Y lo que hizo curiosamente, porque estuvo toda la vida buscando ser maestre de la Orden de Santiago. Y cuando consiguió ser el gran maestre, abdicó el marquesado en su hijo Juan. Y él se quedó solo de gran maestre, que era como una forma de decir, venga, te voy dejando las cosas y tal. Juan se lo dejó en su hijo Diego. Problema, que Diego Que no de era hecho tan... creo que fue el último maestre de Santiago que fue a la guerra, en la guerra de Granada. No. Ahora Pacheco muere antes de que empiece la guerra de Sí, sucesión. digo, pero uno de los que nombran después, no sé si uno de los sucesores o... En fin. A ver, es que No sé. después, Sí, después si no recuerdo mal, siempre es más después. la orden vale. la coge el rey, ¿no? Y el gran maestre es el rey. Sí, bueno, pero Sí. eso es No, posterior. no es posteriormente, no, me refiero que ya no pudo haber grandes maestres que fuesen a la guerra porque el gran maestre era el rey, ya. Sí, el caso es que pues eso lo hizo en parte porque quería que su hijo Diego pues ya empezase a tener los mandos de las tierras y tal y todo eso. Problema, que su hijo Diego era más patán. No era Tan no espabilado era tan como él. listo. Es como una especie de Jaime Lannister que, pues bueno, no tenía el cerebro de su padre, el pobre Diego. Pero bueno, entonces todavía Juan Pacheco siguió manejando los hilos. ¿Qué ocurre? Que Juan Pacheco le dijo a Enrique, bueno, como ya hemos hecho la paz, como ya hemos hecho la paz, pues si me puedes dar Alcaraz, porque yo quiero Alcaraz, pues vale. Y el rey le dijo, no te puedo dar Alcaraz porque es una ciudad, al ser una ciudad, pues depende directamente del rey, o sea, de mí mismo, y eso estaría muy feo porque los alcarceños no quieren estar bajo el yugo de un noble. Entonces, ¿qué hizo? Pues nómbrame protector de Alcaraz. Y siendo protector de Alcaraz no es mío, pero me quedo con los impuestos y me quedo con todas las tierras que no sean directamente de Alcaraz y mando una guarnición militar a Alcaraz. Pues imaginaos cómo les sentó eso a los de Alcaraz, como si les pegasen un tiro con una bombarda. Parecida. Claro, hay que entender que cuando una poblanía, ¿no?, era concedida la Carta Puebla o el título de ciudad, se liberaba en muchos casos de los nobles que les explotaban con tributos. Y que en este caso te nombren al noble que te iba a sangrar como responsable de la ciudad, es como decir, bueno, te van a sangrar igual, ¿no? Sí, y el caso es que, bueno, después de más cosas, los ciudadanos de Alcaraz conspiraron con los Manrique, que ya eran enemigos acérrimos de los Pacheco, para que trajeran un grupo de 600 lanzas. Una lanza es caballeros, básicamente, un grupo de caballeros, que entraran de noche en la ciudad de Alcaraz para tomar el castillo. ¿Qué ocurrió? Claro, pero Pues aquí que estamos. Espera, pero Juan, antes de que digas lo que ocurrió, todo eso que estás comentando, claro, están mostrando una cosa que es muy típico de la Edad Media en momentos de crisis, que es la falta de respeto a la autoridad real, ¿no? Porque si unos nobles. Exacto, ahí es donde iba. Que claro. eso era. Por eso digo que era un carnaval de hijos de puta, perdón por la expresión, porque cada uno va a lo que quiere, aprovechándose en el momento y cambia de capa casi cada 2 meses. Claro, después ya después ya entiendo a Isabel cuando toma el poder. Tienes que hablar como los youtubers, Sí. con nombres en clave. Claro, sí, En vez de miembro viril, se dice nepe. Sí, Juan, que nos castigan, nos lo ponen desmonetizado completamente. Sí. Tienes que decir. Bueno, el caso es que cuando entraron las tropas manriqueñas, que las metieron en la noche, consiguieron aguantar, porque se encerraron en el castillo las tropas pachequistas, aunque se cargaron a todos los pachequistas que pudieron por la calle. Eso, eso fue bestial. Que había cada vez que se rebelaban los del pueblo este, se liaba la de Dios. El caso es que pudieron mandar un mensajero fuera a caballo que consiguió contactar con don Juan Pacheco, que mandó un ejército todavía más grande otra vez a la ciudad. O sea, os podéis imaginar cómo se está empezando la cosa. La verdad es que hay poco respeto al rey, eso ya lo primero. Ninguno. Pues bueno, entonces, que ahora viene lo bueno. Cuando estaban llegando las tropas de Pacheco, como veían que eran mucho más grandes, las tropas manriqueñas se fueron y dejaron tirados a los ciudadanos que habían venido a ayudar, teóricamente.
Así que cuando entraron los pachequistas, pues Alcaraz, ¿qué hicieron? Pues todos los que habían ayudado a la rebelión los ejecutaron, les pusieron una subida de impuestos por haberse rebelado y luego las tropas manriqueñas, como querían fastidiar a Pacheco, se dedicaron a hacer talas en todas las tierras que pertenecían al municipio. Sí, sí. Es decir, te joden, perdón por la palabra, te Ah. fastidian los de Pacheco y te fastidian los de Manrique, Juan. que se supone que te iban a ayudar. Juan, usa vocabulario clásico español del siglo Sí. XVI. Vale, el caso es que entonces... Porque esos alfeñiques atacaron. Eso. Entonces, digamos, ahora dejemos esta localidad un poquito más y volvamos al tema de más alta política. ¿Qué empezó a ocurrir? Como estaba todo en un caos absurdo, porque el rey no tenía autoridad ninguna y nada, empezaron los nobles a hablar con Isabel y no con Enrique. Mm. Pues Enrique era como un rey de pandereta, que nadie le hacía caso. Entonces, claro, Isabel vio que, primero, era su oportunidad y, segundo, tampoco podía dejar que a su hermano lo torearan como tal, que ella quería el poder, pero tampoco quería ir contra su hermano. ¿Enrique o Alfonso? Enrique, Alfonso se murió. Ah, vale. Estoy peleando entonces el hermano. Cuando el Tratado de los Toros de Guisando fue porque había muerto Alfonso, y al morir Alfonso, pues se quedó un vacío de poder. Eso, pero que el hermano es Alfonso, ¿no? No es Enrique. Sí, o sea, no, es que Enrique y Alfonso son hermanos a su vez, que son hermanos de Isabel. El hermanastro, vale, sí. Sí, es además Eso. Alfonso hermano, pero hermanastro de otra mujer. Eso, el hermanastro. No, es que para que la gente vea un poco la genealogía, el hermano de madre es... Sí, es un lío. El hermano de madre es Alfonso, que está muerto, y el hermanastro es Enrique. Entonces, digamos que entonces Isabel dijo, pues mira, lo mejor que podemos hacer es, vamos a hacer un trato, entonces se fueron a Madrid, pero ¿qué ocurre? Que el marqués de Villena, Juan Pacheco, se dio cuenta de que si ganaba Isabel el trono, se iba a quedar sin nada porque ya le veía las orejas al lobo de Isabel, que estaba, esta. Entonces, Juan Pacheco, que era el que había dicho el primero que Juana la Beltraneja era ilegítima, se dio la vuelta y dijo que era la heredera legítima. Hombre, claro, olía que Isabel iba a ser un poco dura de roer, ¿no? Sí, entonces, como volvía a ser el valido del rey, porque habían apartado a Beltrán de la Cueva y tal, pues le volvió a convencer de que nombrara a Juana heredera. Entonces, claro, Isabel dijo, espera, ¿y esto por qué es? Pues es porque Isabel se había casado con Fernando. Y en el pacto de los toros de Guisando decía que Isabel heredaría el trono, pero que Enrique tenía que decidir con quién se iba a casar Isabel. Que no son toros, son berracos. Son berracos, ¿no? Sí. Vale. Sí. Bueno, pero el caso es que, como Isabel se casó con Fernando sin esperar la aprobación del rey, entonces Pacheco convenció al rey de que el tratado estaba anulado y que ya la heredera volvía a ser Juana. Entonces, claro, Isabel fue con Fernando a Madrid, que entonces estaba Enrique en Madrid, había pasado la corte allí, y se pusieron a hablar como diciendo, pero bueno, no me vas a hacer esto porque, joder, que el casarme con Fernando es una buena alianza política, no la líes y tal. Entonces, no saben muy bien qué pasó, que parece que Enrique enfermó de repente, algunos dicen que envenenado, pero claro, si es envenenado no sabemos quién tenía más ganas de envenenarlo. Isabel para que no legitimara a Juana o el marqués de Villena para que no volviera a poner de heredera a Isabel. A ver, O sea, aquí lo que fue está muy raro claro, todo. lo que está claro es que los nobles más o menos apuestan todos por un rey débil. Sí, Y en este caso el rey débil es Enrique y su hija. Básicamente. exacto. Porque Enrique no tenía... Es que se rían de él directamente. O sea, los que habían estado contra él ahora le hacían la pelota, pero hacían lo que les daba la gana. O sea, no dejó el Castilla de estar en guerra en ningún momento. Claro, Cada Juan, uno iba- lo que dijeron básicamente, lo de Ávila fue una farsa, hombre, fue todo mentira, era un cachondeo aquello, no te pusimos un muñeco allí ni nada. Fue todo mentira. Y bueno, el caso es que muriera Enrique envenenado por una enfermedad repentina, que podría ser también perfectamente, pasó otra muerte muy importante, que es casi más importante que la del rey, que es que a los 2 meses murió Juan Pacheco, marqués de Villena.
Entonces, ¿eso qué hizo? ¿Os acordáis de Alcaraz? Ujú. Sí. Pues como se murió Juan Pacheco, se envalentonaron. Bien ¿Y qué arriba. hicieron al envalentonarse? Mandaron una carta secreta a Isabel diciendo que ellos son ciudad real y que la consideraban a ella reina y que si les mandaba una fuerza para socorrerles, pues que se iban a poner de su lado. E Isabel, que no era tonta, dijo, es una buena oportunidad y mandó 300 lanzas, o sea, 300 caballeros, a toda leche para que tomaran Alcaraz por sorpresa antes de que las tropas del nuevo marqués de Villena, de Diego, pues pudieran hacer algo. Mm. Y bueno, ya aquí se empezaron a formar los bandos porque cuando se enteraron del movimiento, los Manrique rápidamente cogieron otras 600 lanzas y fueron a toda leche Alcaraz también, en plan, vamos a llegar antes nosotros. Cuando se enteró el marqués de Villena, Diego mandó otro ejército de la leche. También desde Murcia mandaron refuerzos. O sea, toda Castilla se dirigía a Alcaraz. O sea, literalmente. Alcaraz se convirtió en el punto de fricción. Y claro, como se veía que se iba a armar la de Dios en Alcaraz, aparece un nuevo personaje en nuestra historia que es Alfonso de Portugal, Alfonso Ujú. V de Portugal, que básicamente el marqués de Villena le mandó una misiva diciendo, mira, yo tengo aquí bajo mi protección a Juana la que llaman la Beltraneja, te permito que te cases con ella a cambio de ayuda militar. Aunque sea una Y chavalina. Alfonso, y claro, Alfonso V dijo, pues de fruta madre. Puñetera madre, sí. Y Alfonso V reunió su ejército, atravesó la frontera y empezó a tomar ciudades que le eran afines. Y claro, pues esto ya es el inicio de lo que se llama ya la Guerra de Sucesión Castellana, que el nombre también tiene su problema, porque empezó siendo una guerra de sucesión, acabó siendo una guerra contra Portugal y a la vez pues una guerra civil entre castellanos. O sea, fue una cosa muy, muy... Por eso hay muchos historiadores que directamente la llaman la guerra del 75 al 79, porque pasaron tantas cosas que cambiaron que tal. Oye, El caso... antes de empezar, Juan, la guerra, hay una polémica, bueno, un poco sobre la locura de Juana la Loca, ¿no? Y Sí. buscando fotografías para ilustrar un poco el programa, me sale cuadro de estos romanticistas, ¿no? De la locura de Arévalo, que es justo la madre de Isabel, la futura Isabel la Católica, ¿no? Que era Isabel II de Portugal, que tuvo también una crisis de locura al final de su vida, mientras estaban en Arévalo. Digamos que puede ser los antecedentes de la locura de los Juana, ¿no? Sí, porque es que en el chat comentan una cosa muy loca, que es que hay ya universidades que dicen que Juana no es que estuviese loca, es que era víctima de heteropatriarcado, ¿no? Pero Vamos a ver, se los lo pone ahí. estudios que se han hecho, y yo me he leído, en fin, voy a hacer una cosa muy fea, pero bueno, los estudios estos de género pues tienen sus cosas buenas. El doblaje de los Simpsons no es una de ellas, como suele decirse. ¿Por qué digo esto? Aunque parezca una tontería. Porque no puede ser que una ciencia que no es una ciencia se meta en camisas de 11 varas y opine de todo sin tener en cuenta lo que se ha estado estudiando y se estudia en otras ramas a las que no consulta. Dicho esto, ¿por qué digo eso? Porque gente que es historiador, que son incluso historiadores de la psicología, que han estudiado la figura, al parecer, pues sí, en la familia, y se va mostrando en varios personajes, hay algunas condiciones mentales, ¿vale? Y algunos problemas. ¿Qué le pasaba a ella? Pues que vivía en una época en la que no había psicofármacos, no había tratamiento, etc. Entonces, cualquier problema que tú tuvieras simplemente se te agravaba con el tiempo. Que podía ser ¿Vale? una bipolaridad, unas tendencias Sí, depresivas y ya está, sí, pero el problema es que estamos hablando de una época que no había claro.
Ella lo que tenía sobre todo es estos cambios de ánimo, que se decía que a lo mejor estaba muy melancólica, muy triste y tal, o se ponía muy frenética, o se enfadaba y tal. Y sobre todo tenía estos episodios que en la corte sentaban muy mal, de que se le iba un poco la cabeza y empezaba a intentar agredir a la gente. O sea, intentó agredir a algunas criadas porque decía que su marido, su futuro marido, ya hablaremos de eso, se le ponía ojitos, porque no le gustaba... Lo cual probablemente es cierto, cabe destacar. Sí, sí. No, que Felipe, que seguro. Tenía episodios de ausencia, Sí. de melancolía extrema. Sí. No comía. O sea, tenía bulimia y lo otro. O sea, comía compulsivamente o no comía. Encerró a una de sus criadas en un baúl para que se muriera dentro durante días. Qué bien. Pues bien, como veis, si los cronistas dicen que hacía todo eso, Madre mía, hombre, su madre muy en normal el no era. testamento sabía que estaba enferma de la cabeza y dejó cosas estipuladas en previsión. claro. Sí, sí. Y entonces, es lo que yo os digo. Hacer una relectura, que a mí me parece un revisionismo, y decir que es que no le pasaba nada, pues no parece que no le pasara nada, ¿vale? Que a lo mejor tenía unas condiciones mentales que con tratamientos del siglo XXI lo hubiera podido sobrellevar perfectamente y tener una vida normal. Sí. Y a lo mejor en un ambiente distinto también, a lo mejor. Pero que no estaba ella en esa situación. Sí, además pensad una persona que va a reinar que sea así. Es decir, es que entiendo perfectamente que la apartaran. No, es lógico. Pero bueno, es interesante, eso lo digo porque tiene que ver con esta guerra de sucesión, el tema, porque se vincula a la madre de Isabel, ¿no? Y de Alfonso. Es importante porque eso al final va, bueno, tengo una carga en el ADN, ya propagándose a, bueno, a Juana y a otros casos de los Austrias, ¿no? Pues Hombre, no, que digo, en este caso precisamente por lo menos Isabel le salió muy bien. Bueno, Y ahora lo iremos viendo. Isabel hay mucha leyenda rosa con ella, ¿eh? Pero tenía también algunas cosas ella en su comportamiento y en su forma de hacer tendría que eran, en fin. Lo que pasa es que es una persona que sabía imponerse mucho. Entonces, Juana, pues no sabemos si por su carácter, porque le tocó la desgracia de tener personalidades muy fuertes como su padre Fernando el Católico, que era un señor muy hardcore, como se dice en inglés, pues la supieron como manejar un poco más, ¿no? Mientras que Isabel, pues ya sabes que hubo momentos como por ejemplo la famosa escena esta en la que vuelve Fernando de la Guerra y tal, y estaba cabreado con él, y manda que los guardias del castillo no reconozcan en el primer momento al séquito suyo y alancean a los jinetes y a los caballos que van en primera línea. Sí. Y cuando llega Fernando está muy, muy calentito diciéndole, ¿por qué has hecho eso? No sé qué. Y ella lo puso en su sitio. En plan de, porque tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, pero no a espaldas mías. Sí. En fin. Hay aquí una cosa que, bueno, que esto digo a Juan Carlos Molina, en el tema de El Gran Capitán, tenemos otra serie que es Italia mi Ventura, que tenemos un capítulo dedicado a la juventud del Gran Capitán, sobre todo en la parte de Granada y sus acciones previas, y hablamos un poco, bueno, de él, en su vida. Y Guillermo Latorre, que le gusta mucho el salseo histórico y cuando se mete en el tema de Italia le gusta mucho el cotilleo, no comentó nada sobre lo que preguntas en el chat, que es si hubo algún escarceo amoroso o alguna relación entre el Gran Capitán, ¿no? Y a ver, no parece. Mira, ahí te puedo decir que seguro que no, porque además veremos que la última batalla de esta guerra fue la primera batalla del Gran Capitán. Claro, es claro. decir, el chaval tenía 16 años. Claro, es que es El muy Gran joven. Capitán, claro. El Gran Capitán es una figura que llega al corazón en el sentido de... Era un caballero, ¿vale? En el sentido clásico de la palabra,
en una época en la que pretendidamente la gente lo era, pero no lo era, como lo estamos viendo ahora, y se comportaba de esa manera y hacía que la gente se sintiera mal consigo misma, diciendo, hostia, qué malo que soy yo en comparación con este hombre. Y no sé si sabéis que al final a César Borgia lo capturan, porque César Borgia está dando muchas vueltas por Italia y tal, se escapa, etcétera, etcétera. Pues cuando lo capturan porque él iba con la ilusión de que se iba a encontrar personalmente con el gran capitán. O sea, un personaje que es Maquiavelo, o sea, es maquiavélico en todo el sentido de la palabra. Ya sabes que el príncipe en gran medida está inspirado en él. Pues sentía admiración por el gran capitán, porque le parecía el comandante militar perfecto y un caballero, y etcétera, etcétera. Entonces, en fin. Ahí vayan a la serie del Gran Capitán con Alberto Baena y Guillermo Latorre. Tienen 2 capítulos. Si no, nos vamos un poco. Era solo por el salseo, ya. El salseo está claro por edad, que. No, bueno, la edad es relativa, pero bueno, en aquella época con 12 ya se casaban, pero pongamos que no. Entonces tenemos. La salsa en las carnes y en los pescados viene muy bien. Sí, claro, sí. Y en los canales de YouTube también. Sí. Pero bueno, en mi caso yo creo que absolutamente, no solo por la diferencia de edad, sino porque yo creo que Gonzalo Fernández de Córdoba sabía dónde estaba su sitio y lo que se arriesgaba a contar. No se iba a complicar la vida, no se iba a complicarla. No era tonto para nada, al revés. Pues tenemos ese alzamiento de Alcaraz, ¿no? En el que Isabel ya da una muestra, ¿no? De aquí mando yo, nobles, cuidadín, que yo vengo a rescatar esta ciudad, que tengo la obligación de defenderla, porque es una ciudad real, una ciudad, una carta, sí, ¿no? que en realidad hay que verlo como la excusa que necesitaba Isabel para actuar. Sí. Porque lo llevaba planeando mucho tiempo, pero desde que se murió Enrique hasta que pasó Alcaraz, porque el rey murió en octubre, lo de Alcaraz pasó en marzo siguiente. Entonces hubo unos meses ahí de duda, que no sabía qué pasaba, quién movía primero, y los que primero movieron fueron los alcaraceños. Y se aprovecharon todos de ello. ¿Empezará la tradición de Isabel de desmochar castillos dentro de poco ya? Sí. Además es que eso, estoy seguro que eso lo tenía pensado desde antes de la guerra, porque iremos viendo que en la guerra cada conquista que hace se dedica... Eso ya se ve con los irmandiños. ¿Qué pasa antes? Sí, pero la idea es que lo que busca Isabel todo el rato es quitar poder a la nobleza para que no le pase como a su hermano, fundamentalmente. Y bueno, el caso es que, como decía, Alfonso V entra en escena, se dirige a Plasencia, donde se casa con Juana, pidiendo permiso papal porque eran tío y sobrina. Entonces es como que necesitaban el permiso del Papa y lo consiguen. Esto es importante para más adelante, ya veremos por qué. Y bueno, a partir de ahí decide que va a conquistar Burgos, así a lo bestia. O sea, desde ahí hasta Burgos. Pero se da cuenta de que no tienen tantos partidarios el rey portugués como creía, y en lugar de eso, pues se dedica a empezar a asediar posiciones del Bajo Duero. Sobre todo, cabe destacar Zamora y Toro. Que Toro, la ciudad de Toro, es favorable a él, le abren las puertas, pero el castillo es leal a Isabel. Entonces, durante bastante tiempo, el castillo resiste frente a la ciudad que ha sido tomada. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que Fernando, que ya lidera las tropas del lado de Isabel, porque digamos que el trato es Fernando lidera las tropas aragonesas y castellanas e Isabel se encarga de los otros asuntos, ¿vale? Y ya Fernando al frente de ella con sus oraciones y él con mucha gente armada. Ahí está Juan de la Encina diciendo. Sí, pero yo diría, ella con sus oraciones y que también la tía
era una planificadora excelente de vamos a ver a este con qué le premio, a este con qué le castigo. O sea, ella está haciendo unas estrategias bastante buenas. El caso es que fue Fernando el Católico y intenta asediar Toro, pero este primer asedio le sale muy mal porque no tiene suficientes tropas. Pero bueno, lo que sí es verdad es que consigue retomar Trujillo, Zamora y asegura Burgos, que Burgos estaba ahí dubitativa entre las tropas de Fernando y en plan, ala, ya se queda con nosotros. Y esta es la fase inicial que, como diríamos, se queda, podríamos decir, las líneas de batalla hechas. Ya sabemos qué ciudades van con un lado, qué ciudades van con otro. En Andalucía también hay una lucha entre el duque de Medina Sidonia y otros, que luego se resolverá después. De momento echan a Medina Sidonia, pero bueno, son menos importantes en este caso. ¿Por qué razón son menos importantes? Porque consigue Fernando una alianza con Granada. Y los granadinos al principio son neutrales, pero luego cuando ven que Fernando va ganando, les dicen que se comprometen a atacar las tropas de Alfonso. Entonces, ahí es un buen movimiento. Otro movimiento importante es que Fernando consigue que su padre, porque Fernando todavía no era rey de Aragón, estaba su padre vivo, consigue que su padre no declare la guerra a Francia, porque dices que si declaras la guerra a Francia tengo dos frentes. ¿Por qué quería declarar la guerra a Francia? Porque Francia le había conquistado el Rosellón a Aragón. Es la obsesión de Fernando cuando llega al reinado. Claro, recuperar el Rosellón que le había quitado, que él sacrificó el Rosellón para conseguir Castilla, podríamos decir. Sí. Y bueno, a ver que no me líe, que tenga aquí las cosas. Y bueno, se me ha olvidado una cosa importante, que es que el gran maestre de la Orden de Calatrava, que esto es muy gracioso, va con su ejército privado a conquistar Ciudad Real, pero el resto de la Orden de Calatrava se va con Isabel y el gran maestre se va con Juana. Es decir, el gran maestre se va por un lado con Juana, pero la Orden entera se va con Isabel, que esto para mí es de las cosas más cachondas de esta guerra. Sí, claro, hay pues una división interna de la orden. Pero es que fue literalmente el maestre solo, sin nadie más, se quedó por un lado y el resto de la orden por otro. Yo no sé cómo se las arregló ese hombre para ser gran maestre si no lo quería nadie, la verdad. Lo que está claro es que le dejaron de querer, eso seguro. Sí, pero bueno, él solo consiguió, porque fue reclutando gente, porque esto iba así, por cierto. Tú quieres montar un ejército para tomar una ciudad en esta época en Castilla. Tú lo que haces es, vas con tu guardia de corps, con tus caballeros que vas siempre con ellos, y vas pueblo por pueblo reclutando gente. Y cuando llegas a la ciudad que quieres tomar, ya tienes un ejército. Y lo que hizo este hombre, el gran maestre de Orden de Calatrava, que a ver si encuentro el nombre, que si no se me va. Mientras lo buscas, voy a explicar a la gente, puse una imagen, pero la voy a volver a poner. Cuando dijimos desmochar castillos, eso es quitar las almenas y también parte de la planta superior de las torres, porque era una forma de ofender primero al noble, le quitabas parte de su perminencia, ¿no? Es decir, de estar por encima del resto de personas, pero sobre todo no se podía defender. Sí. Exactamente, porque normalmente el desmochado de castillos, había varias formas de desmochar castillos. La más famosa es la de hacer las torres más bajas, etcétera, pero esa no era la peor. El peor desmochado de castillos era uno en el que agrietaban los muros de tal manera que no tenían ya resistencia ninguna a nada. Eso lo hablamos en el de los comuneros. Lo hablamos en el de los comuneros, me suena. ¿Y qué te dice? Bueno, ya encontré el nombre. Era Rodrigo Télez Girón. Era el gran maestre de la Orden de Calatrava. Es que creo que busqué y bueno, entonces el caso es que ya, pues vista la situación y viendo Fernando que no podía tomar Toro, se retiró a Zamora y ahí volvió a planear el siguiente paso. De Toro, tengo un vídeo en Facebook subido ya hace tiempo, antes de hacer este canal de YouTube más potente, de visita del castillo de Toro. Y a la gente, yo creo que si no los que nunca estuvieron en Toro,
les recomiendo visitar lo que es la colegiata, la basílica, colegiata de Toro, que tiene una arquería románica que mantiene la policromía. Es una de las pocas arquerías de España, puerta de arco, que tiene policromía, porque hay que recordar que todo estaba pintado en la Edad Media. Es uno de los pocos vestigios de esas pinturas. Era solo esto de guía turístico, financiado por el municipio de Toro. Pues Bueno, mira, si voy, que me meta una botella de vino. Y bueno, y volviendo al tema, pues empezaron a haber ya menos, digamos, batallas de menor entidad por ahí, se fueron dispersando el ejército, pero en un momento dado, Alfonso V Portugal decide volver a tomar Zamora, porque, es decir, si tienes tu base en Toro, pues Zamora está en es muy peligroso, entonces decide tomar Zamora. No le sale el asedio, se retira, al igual que Fernando antes de Toro, pero Fernando decide reunir al ejército y perseguir al ejército de Alfonso que se retira a Toro. Y bueno, la vanguardia del ejército de Fernando alcanza a la retaguardia de Alfonso y comienza ahí la famosa batalla de Toro, que será la única batalla campal importante de esta guerra. Ahí, Toro, Que si queréis podemos seguir con ellas o antes podemos hablar de cómo las estaban armas. los ejércitos entonces. Tenemos, Juan, Sí. contigo un poco un viaje a conocer las panoplias y las armas de la época. Entonces tenemos una serie de imágenes que yo voy a intentar ir poniendo a la vez que Juan va hablando. Entonces vamos a empezar. Sí, primero, una cosa que me gusta comentar es que aquí las milicias concejiles tenían importancia enorme. Es decir, estaban los nobles que iban a caballo y tal, sí, pero las milicias concejiles tenían ejércitos, en algunos casos bastante buenos, algunas mejores, otras peores, y que estaban muy bien equipados muchas veces. ¿Y esto cómo era? Pues la costumbre en esta época, que en unos sitios se cumplía y otros no, porque venía de ordenanzas reales, que las ordenanzas reales en esta época pues las cumplía quien les daba la gana, pero bueno, obligaban a que todo hombre en edad de luchar tenía que poseer una serie de armas según su riqueza. El segmento más pobre solo tenían obligación de tener una lanza y un escudo, y muchas veces también un dardo, que un dardo es como una especie de jabalina con plumas, muy habitual entonces. Los que tenían un ingreso medio tenían la obligación de tener un casco, el anterior no tiene obligación de tener casco, alguna clase de protección de pecho, ya fuera una coraza, una brigantina o cota de malla o similar, tenía que portar una lanza, un pavés o medio pavés, o bien una lanza larga sin el pavés, que viene a ser cualquier arma de asta que usas a dos manos, no tiene por qué ser una lanza, puede ser una bisarma, una alabarda o similar, o bien tiene que tener una ballesta o una espingarda. Y lo de espingarda es importantísimo porque esta es la primera guerra en la que se ve un uso bastante masivo de espingardas en Castilla. Porque resultan mucho más potentes que una ballesta y más eficaces. Porque mucha gente dice esto de, no, es que las armas de fuego eran muy imprecisas y muy malas y tal. No. Y David puede decirlo también. Sí, creo que yo lo comentaba antes por el chat. Pero bueno, se dice, pues, si esto se pasa a podcast o lo que sea y la gente... Sí, es bueno comentarlo, sí. Las armas de fuego, incluso los cañones, pero sobre todo las personales, las unipersonales, las portátiles, como en esta época son las espingardas, las escopetas, sobre todo esas dos tipologías, los primeros dos disparos, sobre todo el primero, salen donde tú apuntas. Y esto no es broma. O sea, tú apuntas a 50 metros a un blanco de 30 centímetros y le das al blanco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como son armas de pólvora negra, de pólvora que en esta época ya existía la pólvora en grano, lo que pasa es que las mezclas pues tenían diferentes tipos de purezas y de tal, consumían mucha pólvora negra y tenía muchísimo residuo. Y a eso se suma el hecho de que no tenían el interior del cañón, lo que se llama el ánima, no lo tenían estriado. Entonces, eso hacía que a partir del segundo disparo, pues ya sí que es verdad que
disparaban al bulto, ¿vale? Pero aunque existían las armas de caza con ánima estriada y tal, no estaban de moda todavía demasiado. En Alemania había alguna y tal, pero en fin. En Castilla en esta época para cazar se usaban las ballestas, sobre todo. Bueno, eso, aunque son armas de ánima lisa, no os vayáis a creer que siempre disparaban mal. Entonces, por eso, en épocas posteriores, no en esta, porque en esta no se usaban las armas de fuego portátiles a gran escala, lo que hacían era reservarse sobre todo el primer disparo. El primer disparo se hacía desde muy cerca, con la técnica esta que explicamos Juan y yo en su momento, que se llamaba la ruciada, o sea, disparando en varias filas de profundidad todos a la vez. Y ese primer disparo, esa primera descarga, sí era muy precisa. En esta época, de hecho, la referencia que hay, creo que lo dice, no me acuerdo qué cronista era, en la toma de Illora, de la guerra de Granada, tanto los nazaríes como los asaltantes, los nazaríes eran sobre todo ballesteros, pero tenían algún espingardero y tal. En aquella época de los 80 ya del siglo se usaban sobre todo escopetas. Se siguieron usando unas cuantas espingardas, pero la escopeta se va popularizando. Y el Gran Capitán, una de las técnicas que tiene para tomar el castillo de Illora es que los escopeteros suyos se reserven los primeros disparos y esperen muy atentamente a que salgan se asomen para disparar, ¿vale? Porque por las características del lienzo de muralla que estaban asaltando y tal, no tenían troneras, etcétera, y entonces tenían que asomarse directamente los ballesteros granadinos para dispararles. Y les acertaban desde la trinchera donde estaban. O sea, estamos hablando de que los primeros disparos eran bastante buenos, ¿vale? Y bueno, volviendo al tema de las panoplias, ya hemos hablado de los que tenían una capacidad económica baja y los que tenían capacidad económica media. Y los que tenían la capacidad económica alta se les obligaba a ir con una buena armadura, a caballo y al menos con un equipo a la jineta, aunque podían llevar equipo a la jineta y de hombre de armas, porque esto es una cosa importante. Está ya supongo que la mayoría conocéis el tema de los jinetes y los hombres de armas, que aquí usaban mucho los jinetes, pero es que el que era hombre de armas también era jinete, porque podía cambiar de panoplia según la situación. Eso era muy habitual. Pero muchas veces el que era jinete no era hombre de armas, según la capacidad económica, porque al final el equipo de un jinete era más barato. ¿Cuál es el equipo del jinete? Pues una adarga, una lanza, una armadura completa, normalmente una brigantina y un buen caballo, que fuera lo bastante rápido y tal. Luego el del hombre de armas, que es el típico caballero que tenemos en la mente, pues es una armadura completa. En este caso ya normalmente brigantina no, sino que tenía coraza, pero no siempre. Una lanza de armas, la espada, un caballo de guerra, que era mucho más caro. Normalmente un destrero, si se lo podía permitir, y eso ya era bastante potente. Hay Y que eso, digamos, recomendar, Juan, a la gente el programa que tiene sobre caballería del siglo XVI, en el que al fondo hablas cosas de estas. Y bueno, eso digamos que son los tipos de tropas básicas de ambos bandos, porque el ejército portugués era básicamente lo mismo, no era el castellano solo que usaba esas armas. Así que, pero lo que sí cabe destacar es que el ejército castellano y el portugués también, pero sobre todo el castellano, destacaba por tener muchísima caballería en comparación con la infantería, que más adelante sí al contrario. Y esto se debe a la forma de guerra más habitual que se hacía en esta época, que eran las cabalgadas, que eran pequeños grupos de hombres, no más de unos centenares, que iban a atacar sitios, como lo que hemos visto antes de la toma de un castillo por sorpresa, que envían 300 lanzas o 200 lanzas, una cosa así. Que en este caso una lanza era un sistema administrativo para conocer la cantidad de caballeros que había, que una lanza castellana eran un hombre de armas, un escudero y 2 pajes, además de un caballo de reserva. Esto no es la lanza francesa, ¿eh? Porque cuando No. explicamos la lanza francesa de la gran ordenanza de 1456, esto no es la lanza francesa. No, lanza francesa era más bestia. Sí.
Claro, tenían jinetes de apoyo y todo, ¿no? Tenían 2 arqueros de ordenanza, que básicamente son, aunque sean, les llamen arqueros, eran caballería. Sí, eran otros 2 jinetes pesados. Sí. Me parecían viejos. Y bueno, por eso dicen que la lanza francesa era la mejor, porque era más completa, y la lanza española era la peor, porque realmente solo tenía un combatiente. El resto les acompañaba. Que eso da pie también a pensar en el tamaño que tendría un ejército, porque cuando dicen 300 lanzas, significa son 300 tipos. Exacto. Y los pajes. Sí. Es que 300 lanzas es que están avanzando fácil casi 1000 tíos. Lo que pasa es que luchan 300. Sí. Bueno, y muchas veces también el escudero a veces ayudaba a su señor combatiendo, muchas veces. Pero sobre todo como apoyo, en plan de, ostras, se le ha muerto el caballo a mi señor, pues cabalgo con el otro caballo, se lo doy y se lo ofrezco. Muchos escuderos acabaron muertos por eso, que era muy habitual. Por ejemplo, el escudero del gran capitán en la batalla que veremos al final muere allí porque le da un caballo al gran capitán para que huya. Que de hecho luego se dejan de llamar escuderos y simplemente se llaman pajes de espuela. Por eso, porque ayudaba al jinete a vestirse, a no sé qué, a traerme leña, a cepillar el caballo. Pero para mí el cambio de nombre viene dado también por el cambio de quién era el que lo hacía, porque al principio los escuderos era mi sobrino de no sé dónde que vino a aprender el oficio de caballero. Claro, es que era la academia, digamos, de los nobles, pasa por paje. Pero que nunca era, normalmente era lo que llamaría entonces un criado, que un criado era que tú lo criabas y a cambio te servía, de ahí viene la palabra. Efectivamente. A diferencia de los pajes, que los pajes no eran criados, eran sirvientes directamente. Por eso hacen la diferencia entre escudero y los pajes. El escudero es como un nivel superior porque es familia al final del que le está armando normalmente. Lo que pasa es que cuando empezó a haber hombres de armas que no eran de la nobleza, que ya aquí entonces había bastantes, pues esos no tenían esa costumbre, porque era un burgués que tenía mucho dinero e iba a la guerra como caballero. O sea, como caballero. El caballero villano, ¿no? Exacto. Pues esos también les hacía falta un escudero. Y lo que hacían era, pues, cogían a un siervo, bueno, un paje que contrataban, ala, tú me haces de escudero, que ya no era lo mismo. Eso era el paje de espuela. Sí, David, ¿qué querías decir? No, nada, una tontería. Sí. No, cuenta, hombre. Era caballero o señor, ¿no? Caballero villano. No, estabais hablando de burgués. Hay mucha gente que me ha preguntado alguna vez si lo de la hamburguesa viene de tal. La hamburguesa se llama así por Hamburgo, ¿no? Se inventó supuestamente en el siglo XIX o, según los norcoreanos, la inventó Kim Jong-il. Bueno, según muchos es el filete de Hamburgo, ¿no? Pero Estados Unidos lo llevó y lo metió en pan. Sí, en el puerto de Nueva York decían como comida de los trabajadores del puerto de origen alemán. Es que en el siglo XIX, ya de paso comentamos cosas así de trivia de historia, en Estados Unidos sacan unas leyes de inmigración, que son las famosas escenas estos de los irlandeses llegando a Ellis Island y todo eso, en las que había unas nacionalidades en las que se promocionaba que gente de esas nacionalidades vinieran de inmigrantes en favor de otras nacionalidades que solían venir normalmente sin pedírselo, ¿vale? Como los italianos, como los irlandeses, como ese tipo de tal, incluso los chinos estaban mal vistos. Entonces hubo un intento por parte del gobierno, un poco torticero, de promocionar mucho la emigración centroeuropea e incluso de los países escandinavos. Y eso les daban como una especie de pases de si tú eres noruego y quieres venir aquí a trabajar la tierra y tal, y te regalamos la nacionalidad prácticamente. Y si eras un humilde tipo que venía de Cantón, pues lo pasabas muy mal. Sí. ¿Vale? Ya está. De hecho, hay una cosa que están preguntando aquí que tiene que ver con lo que estás hablando de caballos. Se criaban caballos de estreros en España, sí. Pues, hombres además necesitaban caballos de estreros. Se criaban en muchos sitios y había de calidades diversas. Es decir, no todos los destreros eran iguales exactamente. Había sitios que tenían más fama, que salían mejores y peores y cada uno valía lo que valía. Pero en general eran caros
Sí. Porque no es solo que la raza fuera adecuada para eso, es que les entrenaban desde pequeños al caballo para que sirviesen para ello, y ese entrenamiento se paga también. Que eso es lo más importante de un destrero, porque la gente, perdón lo que voy a decir, que es muy racista con lo de los caballos, los animales, los perros y todo eso. Dice, no, es que no existe esta raza o la otra, o no sé qué. Vamos a ver, los animales tienen su variabilidad fenotípica y tal. A mí no me gusta hablar de razas en los animales. ¿En serio? Llamadme progre o lo que queráis. Pero bueno, el destrero, y ya lo comentamos en la serie de Hombre y Arma de la Batalla de Pavía, que la tenéis en iVoox, por si no la Hay tanto en iVoox que ya no me acuerdo. Esa Sí. la tenemos. Y una cosa, por caso se me enfada. José Luis Costa tiene un programa sobre las milicias concejiles, la Edad Media. Es interesante y Sí. lo iba a decir en su momento, pero era para no cortar a Juan o te corté a ti. Pero... Pues eso, realmente lo importante de los destreros era que fueran caballos deporte, independientemente de la pureza del cruce o de la raza o de etcétera, etcétera. Y sobre todo el entrenamiento que les hacían, ¿vale? Eran caballos que estaban muy bien entrenados, pero que tenían, sobre todo, una predisposición, tanto por condicionamiento, que es como se llama cuando se le entrena, como por la naturaleza del equino, en la que salían con unas características que no son normales en el caballo promedio, de agresividad, de no asustarse, de etcétera. Y eso es lo que ellos seleccionaban. O sea, tenían una camada de 20 caballos y decían, los que son una absoluta basura, que le llaman pencos, pues estos se sacan y se venden barato. El resto que se pueden sacar para corcel, que es como se llamaba, bueno, tenían unas características promedio, etc. Pero luego cuando le hacían las pruebas allí en el picadero, estilo se acercaba a uno, le pegaba palmas, le asustaba y tal, y el caballo en vez de echarse para atrás intentaba pegar una cosa al tío, decía, ¡ah! Este nos ha salido de estreno, ¿vale? Y ese era el caro, ¿vale? Y Sí, una cosa que siempre... porque además es que les enseñaban no solo a meter coces, sino a morder. Es curioso. Eso te iba a decir yo, justo. ¿Es cierto lo de morder? Sí, y les hacían hasta se sabe de algunos, esto no parece que no era lo más habitual, pero se sabe de algunos muy bien entrenados que solo permitían que le acercasen las riendas los que conocían. Entonces, claro, el enemigo no lo conoce cuando intenta agarrar las riendas, que era un ataque muy típico a un hombre a caballo. Tú quieres agarrar a un hombre a caballo, un soldado le agarra de las riendas mientras otro intenta desmontar. Pues si uno que no lo conoció le intentaba agarrar de las riendas, le pegaba un bocado. Mal. Y entonces así pues defendía más al caballero, el caballo. Mira, hay una anécdota que os la voy a contar. Un segundo, que llame yo a Noemí, que se acuerda de ella. Voy a contar una cosa personal. Mi padre, durante muchos años, él fue de la caballería de la Policía Nacional, ¿vale? Y tenía un caballo. ¿Cómo se llama el caballo de mi? Sí, tiene un caballo que se llama Enteco. El caballo se llamaba Enteco. Bueno, nosotros vivíamos en Barcelona, ¿vale? Entonces, él pues participó en muchas cosas, entre ellas la Olimpiada del 92 y un montón de actos y tal que se hicieron en los 90, allí en los 80-90, en Barcelona. Y el otro día que fue un santo, un cumpleaños de la familia y tal, pues nos contó mi padre. Que fue tu cumpleaños, de Sí. hecho, cariño. Fue mi cumpleaños, que fue el mes pasado, sí. Entonces, contó que tenía ese caballo y era un caballo que le salía muy bueno, No, que le costó muchísimo domarlo, que no lo quería nadie. O sea, y él a base de constancia consiguió hacerse con él, pero aún teniéndolo él dominado, era un caballo difícil y si no estaba él,
no había nadie que fuera capaz de meterlo en vereda. Incluso alguna vez que tu padre no estaba y le tenían, en fin, lo tenían que sacar a hacer su ejercicio y darle de comer y tal, decían que no, que se ponía a dar coces, que no quería, que estuviera ahí su entrenador. Sí. Entonces, pues contó una anécdota, que no me acuerdo exactamente cómo era, que era que él estaba en un control y entonces había una persona que era claramente un caco. Pillaron a un quincorro. Sí, y le paró, le fue a detener y entonces el otro como que... El kinky se revolvió y le pegó una hostia a tu padre y lo tiró al suelo. Forcejearon y el otro parecía que iba ganando, ¿no? Claro, cuando le dio la hostia, pues salió corriendo, porque claro, la intención era huir. Lo que no se esperaba nadie es lo que, como dicen por ahí, no te esperarás lo que pasó a continuación. Sí. De un perro sí, de un perro me lo imaginaría, pero no. El caballo mordió al tipo este en el hombro. Sí, el caballo se salió de donde lo tenían puesto y salió detrás del tío y lo agarró del hombro de tal manera que le partió la clavícula. O sea, porque... Pero es que el otro se intentaba zafar y el caballo lo cogió del hombro y lo empezó a zarandear como Hulk le hace a Loki en la primera de los Vengadores. Exactamente lo mismo. Que decía, mi padre, yo estaba en el suelo, me levanté de que me habían metido la hostia y tal. Claro, y no había visto qué es lo que había pasado. Y entonces vio al tipo como volando como si fuera un muñeco de trapo y lo zarandearan para los lados. Y eso, mira, en un perro policía sí. El caco este del dolor de haberse partido el hueso, pues se quedó pues eso como un muñeco de trapo. Y es que de hecho, cuando hicieron todo el parte y lo llevaron, claro, porque el tipo encima les denunció por, yo qué sé, por maltrato, no sé qué historia y tal, pero claro, había un informe médico, porque lo llevaron al hospital y tal, de que claramente el hombre lo que tenía era un bocado de caballo y que era el caballo el que le había roto los huesos. Y los jueces y demás decían, pero esto es un disparate, ¿esto cómo va a ser cierto? Pues para que veáis que hay caballos que son así. Hay caballos ese tratamiento en un perro policía, sí, sería lo lógico y normal porque está entrenado. Pero este caballo lo lleva en instinto, es un buen destrero. ¿No sabía yo, David, que eras hijo del cuerpo también tú? Me cachina más. Sí, no, mi padre durante muchos años, él ha sido de la escala de subespecie. Sí, igual que mi padre. Se jubiló hace unos años. Sí. Pues entonces igual que el mío, subinspector igual. A ver, pues no sabía, David. Pues mira, tenemos más cosas en común. Y bueno, ahí vamos. Pues lo de los destreros, la realidad es que son caballos que valían a lo mejor como, no digo como un pequeño castillo, pero tenían su precio bastante potente. Mira, es tan sencillo como que de toda la panoplia del caballero, valía mucho más el caballo que la armadura. Que la gente dice, la armadura, no sé qué tal, no, la armadura era un pequeño desembolso para un noble. El caballo era un desembolso gordo. El corcel era un Dacia o un Seat, ¿vale? Que te valían 20.000, 25.000, como mucho 30.000. Sí, que lo podía comprar. El destrero era comprarte un Mercedes o un coche de hidrógeno. De estos que te cuestan 40.000, 50.000, ¿no? Y además blindarlo, entonces, Y además blindarlo. Claro, la armadura era como comprarte un traje de Kenzo. ¿Cuánto te cuesta un traje de Kenzo? 2.000 euros, 4.000 euros. Eso lo estoy fuera de bolos. Pero compáralo con un coche. Claro, ¿Qué te cuesta más? ¿Un coche o un traje de Kenzo? Coche. Porque aparte tienes que vestir el coche. Tienes que poner armadura al coche también. Bueno, sí, eso es relativo. Aquí en Castilla parece que no gustaba mucho la barda. La verdad. No. Claro, con el calor que hace y todo. El problema de la barda es que... Lo curioso es que en el siglo XIII tenemos un montón de representaciones de los reyes y tal, en Aragón, en las cantigas y tal, y todos los caballos llevan las barditas estas, pero son de tela. Sí, sería solo a tela, sin cota de malla, ¿no? Sí. Sí, lo de las bardas de metal parece que es más una moda de Francia y Centro Europa. Pero en España se tiende más a dejar al caballo
más desprotegido, pero más libre de movimiento. ¿Sería también por el aporte del caballo? A lo mejor porque fuesen más grandes los caballos del norte o algo. No necesariamente. Si te aguanta a ti subió con una armadura, aguanta un poco más de peso de armadura. Porque la mayor parte de las bardas de caballería de esta época no te creas que es una armadura súper completa que tapa el caballo entero. Eso es alguna que hacían para los reyes para fardar. La barda normal metálica tapaba lo que es el pecho del caballo, el cuello y la testa, la testera, que era el sitio más por donde les iban a dar. Frontal. Luego hay ejemplos de bardas súper complejas y tal, pero son más raros. Pues tenemos el... De armas podríamos estar hablando mucho más, pero como se nos fue el tiempo con los problemas técnicos... Sí, lo único si me dejas, porque de armas, cuando la guerra de Granada también hablamos del tema y son básicamente las mismas. Pero que sí me gustaría hablar es de la estrategia de batalla y de avance que se van a hacer, que se va a ver ahora en lo de Toro, que lo hacen tanto esto los portugueses como los castellanos, que básicamente era el sistema de una vanguardia de caballería ligera, el centro donde estaba el general, en este caso los reyes, junto con toda la infantería concejil, y la retaguardia que llevaba la caballería pesada. ¿Y esto por qué se hacía así? Por dos razones. La primera es porque en el avance te interesa que la caballería ligera vaya adelante porque puede ir más rápido, puede hacer más hostigamiento y tal, pero cuando te formas para la batalla, la caballería ligera se queda al lado derecho, dejando sitio para que pase la infantería que se queda en el centro, y la retaguardia de caballería pesada va por la izquierda y se queda en el flanco izquierdo. Y así ya están listos para la batalla rápidamente. No es una desorganización. Eso seguro que no dicen por ahí mucho. Es decir, pero el problema que daba era el siguiente, que esto recuerda a las batallas de la antigüedad en los griegos, que es que siempre el flanco izquierdo era más fuerte, porque estaba la caballería pesada. Entonces se ganaba con el flanco izquierdo. Y eso lo veremos aquí ahora en la batalla de Toro. Porque si vamos ya a la batalla, lo primero vamos a ver quién los comandaba, porque es interesante. En el ejército de Fernando, pues el ala derecha, que es la que estaba formada por los jinetes ligeros, es donde más mandos había. ¿Por qué había tantos mandos? Porque los hicieron formaciones más pequeñas, que entonces se llamaban batallas, las formaciones pequeñas, debido a que al ser caballería ligera, la caballería ligera funciona mejor en grupos pequeños. Entonces no hicieron una enorme formación de caballos, sino varios pequeños, y cada una estaba mandada. Lo tengo aquí por Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila, Alfonso de Fonseca, Pedro de Guzmán, Bernal Francés, Vasco de Ibero y Pedro Velasco. Es decir, cada uno de ellos es un escuadrón, prácticamente. Que hicieron dos líneas, en la primera con 5 batallas, 5 formaciones, y la retaguardia con una de reserva. Luego era la izquierda, que era la que decía la más potente, que estaba comandada por el almirante Enríquez, el cardenal Mendoza, que recordemos que el cardenal Mendoza era el tipo posiblemente más poderoso de Castilla en esta época después de Pacheco. Y además estaba García Álvarez de Toledo, y que es el primer duque de Alba. Sí. Que aquí ya se empieza a tomar tal. Y en el centro, que el centro estaba Fernando con la Guardia Real, que iban a caballo, la Guardia Real, y toda la morralla de infantería, vamos, la infantería de milicias y tal, que no toda era mala, pero bueno, se pone en el centro porque como... ¿Qué le preguntarían? ¿Dónde estará vuestra Alteza? Porque hasta el 93 no son majestad, o hasta el 94 creo. Y él diría, estoy en el centro, molando, ¿no? En plan, al lado de la bandera y tal, y bueno, sin mojarse de tanto. Y bueno, lo importante es que la infantería se dejaba en el centro porque como era lo más desorganizado, lo mejor que podéis hacer con la infantería es que se quedase quieta y aguantase. Básicamente eso es lo que se buscaba hacer. Y entonces el que atacaba siempre era la caballería pesada, buscaba hacer la ofensiva por la izquierda, y la caballería ligera buscaba, digamos, resistir a la caballería pesada que le iba a atacar, porque estaba enfrente. Y bueno, en el caso de Alfonso, el centro igualmente estaba Alfonso con su Guardia Real,
Y con él estaban algunos caballeros castellanos, digamos, renegados, al mando de Rui Pereira, que iban con él. El ala derecha estaba formado por Alfonso de Carrillo, el obispo de Toledo, que era familiar de Pacheco y por eso lo apoyaba, y tropas portuguesas, algunos nobles, que la mayoría en este caso, como digo, eran caballería ligera. Y a la izquierda, pues lo mismo, la élite del ejército portugués, que ellos mezclaron, que esto es interesante, mezclaron la caballería pesada con ballesteros y espingarderos. Y cabe destacar que esta estaba comandada por el príncipe Juan, es decir, con el que iba a ser el siguiente rey, que el príncipe, tengo sentimientos encontrados frente a ese hombre porque iba así como de un caballero muy tal, pero luego veremos que era un poco cabroncete. Bueno, como todos lo llaman en Portugal el príncipe perfecto, pero ya veremos que un poco de perfecto del todo tampoco era. Hombre, es que la gente perfecta suele ser un poco peligrosa. El caso es que cuando comenzó la batalla, porque en lo que se llama el campo de Peleagonzalo, que es un pueblo que está cerca de Toro, o sea, realmente la batalla no fue en Toro, fue en Peleagonzalo. Pues el ala derecha fernandina, la caballería ligera, pilló a la retaguardia de Alfonso V, que estaba retirando a Toro, que estaba formada por su élite. Entonces, claro, la caballería pesada con Juan al frente avanzó y consiguió repelerlos, pero mientras la caballería ligera fernandina aguantaba, pues se pudo organizar el resto del ejército que llegaba detrás, que atacó a la fuerza principal de Alfonso y la hizo huir. Que de hecho lo interesante de esta batalla es que la fuerza principal de Alfonso huyó, pero la parte de Juan, es decir, la caballería pesada, ganó y mantuvo el campo. Y mantuvo el campo por tema caballeresco porque se consideraba que he ganado, mantengo el campo. Lo que pasa es que el resto del ejército de Fernando, dicho mal y pronto, pasó de su cara porque no ganaba nada contraatacando, sino que persiguió al resto del ejército que huía. En esta batalla ocurrieron algunas cosas interesantes que me gusta comentar. Por ejemplo, aquí aparece Pedro de Vaca, que es uno de los antepasados del famoso explorador, Cabeza de Vaca. Pues bueno, y Pedro de Vaca era un noble precisamente de Alcaraz. Que también creo que combatió el padre de Hernán Cortés, Martín Cortés de Monroy. Que de hecho creo que le dejaron como tullido o algo así. Bueno, el caso es que para que veáis cómo estaban los ánimos, cuando las tropas se habían alineado, pues mandó Fernando el Católico a Pedro de Vaca a mandar unos mensajes al resto de generales, pues porque entonces no había radios y había que mandar mensajes de alguna manera, y lo mandaron a caballo, y entonces aprovechó para pasar entre los dos ejércitos, y cuando está entre los dos ejércitos, exclamó al enemigo: ¡qué vergüenza, castellanos! ¿Cómo no advertís la mancha de deslealtad y de torpe infamia que echéis sobre vosotros al disponeros a pelear contra vuestro rey legítimo bajo las banderas de nuestro eterno enemigo? Y uno de los castellanos que iba con los portugueses le respondió: por la antigua amistad que contigo me une, te aconsejo, Pedro Vaca, que antes de dar consejos mires por tu propia seguridad. Y al punto ordenó a los espingarderos que le disparasen. Cállate, no recuerdes nada. Y bueno, y para librarse de los tiros, el tal Vaca torció el caballo resguardándose con su cuello y se puso al galope hasta reunirse con los suyos. Es decir, que es como esa clase de, venga, voy a chulearme a ver si tal. Y otro dice, que te chuleas, venga, matada es imbécil. Pero no funcionó. Luego Pedro de Vaca, se hizo más famoso en esta misma batalla porque fue el que tomó el estandarte portugués. Que de ahí viene también la famosa leyenda de que el portaestandarte portugués, que tengo por aquí el nombre. Bueno, ya no lo encuentro, pero el portaestandarte portugués, cuentan los portugueses que agarró el estandarte con la boca porque le cortaron los brazos mientras los castellanos le asediaban por todos lados. Y al final Pedro de Vaca lo acabó de rematar y le quitó el estandarte. No, pues es así. La verdad que merece... Haya un cuadro, a ver si hay alguno portugués. Sí, el problema es que eso solo dicen las fuentes portuguesas.
Sí, bueno, eso es como lo del alférez ese del gran capitán, no me acuerdo si fue en Sí, sí, es que es la misma historia. Que le cortan los brazos. Esas son historias que se van propagando. Lo mismo que pasa el de la batalla del Garellano, que alguien, no sabemos quién, se puso solo en el puente Cierto, y sí. con una espada, con un estoque, espada larga o con un montante, se puso a proteger la retirada de uno de los dos bandos, que no sabemos cuál fue. Y se ve que se dio bastante buena mano y durante bastante tiempo consiguió hacerlo. Ahí Según hubo un los francés franceses, también que lo hizo, ¿no? claro, es que según los franceses fue Bayardo y según los españoles fue García de Paredes. Antes, sí. Y según los italianos fue otro. Entonces, vamos a ver, eso hay que tomárselo como historias de guerra, ¿vale? Lo mismo que esto que les dio en la llamada conquista de México, entre comillas, cuando en uno de los combates casi le cortan la cabeza a un caballo con una macuahuitel. Bueno, que tienes un vídeo corto que recomiendo a la Sí. gente que lo vea. Impactó tanto que se quedó como historia de guerra y eso es lo mismo que el mito este de los japoneses de es que el Gunto / katana de la Segunda Guerra Mundial era tan bueno que a un tío le cortaron el subfusil Thompson de un tajo y luego te lee la referencia concreta y dices, bueno, eso pasó una vez y no es que le rompieron por la mitad el arma, sino que le pegó un tajo y le saltó una de las piezas del arma. Que sería el cerrojo o alguna cosa así. Que dices tú, entre eso y cortar una Thompson por la mitad, pues hay un tal. Y la mejor fuente que de eso es Bernal Díaz del Castillo, dice que le dieron tal tajo con un montante de navaja y tal, que le cortaron la cabeza en redondo, que quedó colgando solo del pellejo. ¿Esto qué quiere decir? Que le cortaron la cabeza de un lado a otro sin cortársela completamente, no sabemos si llegó al hueso. Y Lo bueno, único que giro, ¿no? visualmente el caballo pareció un dispensador de caramelos pez. Sí, pero bueno, pero que no fue un tajo entero, sino un recorte así alrededor. Efectivamente. Y bueno, también volviendo al tema este, una cosa que me gustaría leer para que vierais cómo era la caballerosidad muchas veces. ¿Os acordáis que os he dicho que este tal Pedro de Vaca pues cogió el estandarte? Pero resulta que la cosa no estaba tan así, porque porque Pérez el Pulgar, el famoso cronista, decía que no, tal, y que por que llevó el estandarte y por otro caballero que le había ayudado a conseguirlo, lo llevaron los dos al campamento del rey con la mano para quedar bien y tal. Esa es la versión oficial, pero es que hay otra carta de Pérez del Pulgar que habla de lo mismo, pero dice lo que pasó de verdad, pero que eso no lo pone en la crónica porque queda feo. Y lo voy a leer porque es muy bueno. Dice, el pendón se obó de esta manera, pero Vaca llegó primero a él, y como es hombre pequeño, aunque por corazón no quedaba facer lo que podía, y hubo lugar de llegar a Pedro de Velasco, el que iba en Valladolid, y debatieron sobre quién lo llevaría, el pendón. En conclusión, el uno tomó una parte de él y el otro otra. A Pero Vaca, después de esto, dieronle tal priesa un recuentro de caballeros que pensó se le hubiese caído en el río en aquel aprieto. En fin, la parte del dicho Pero Vaca no parecía, y un mercader puso 100.000 maravedís en bando y fizo pregonar que lo trujese lo sabría. Y luego vino un hombre que al tiempo se le cayó al dicho Pedro Vaca, lo había habido y diólo esta ya entero el dicho pendón en poder el rey nuestro señor. Es decir, ¿qué he leído aquí? Pues que dijeron, oye, que esto lo he cogido yo, lo llevo yo y dice el otro, no, que yo también he participado, que llevar el pendón también es mi honor, venga, lo llevamos entre los dos. Pero en un envión que dio el otro caballero, le quitó el estandarte y lo tiró al otro al suelo y ofreció 1.000 maravedíes al que le cogiese el pendón, al hijo puta que se lo había quitado para dárselo otra vez. Y al final resultó que llegó al campamento el que se lo había quitado primero y luego llegó él después quejándose de que el tío este que va, de que ha conseguido el pendón no ha sido, que he sido yo, que el honor es mío. Yo lo que he entendido es que lo parten en dos partes. Sí, yo entendí eso, sí, que lo parten. Sí. Es que
quedó en dos partes y por eso luego, pues, porque como cada uno lo cogía de un extremo, cuando dio el empellón el otro, le arrancó un cacho al pendón. Y según cuentan, por eso posteriormente Alfonso V pidió que le devolviesen el pendón y no lo hicieron porque estaba roto y no querían quedar mal. Y le entregaron a un señor castellano de dudosa catadura moral y dijeron, ¿esto qué es? Dice, pues el pendón de Castilla, ¿no? En fin. Y hasta aquí la broma. La broma de pendono. Pues Bueno, el caso, entonces, la batalla de al Toro. final, ¿quién ganó? Porque es lo que... Exacto, yo lo llamo que fue el empate decisivo, porque no ganó ninguno, porque es cierto que el infante Juan de Portugal mantuvo el campo de batalla, pero el grueso del ejército portugués huyó. Entonces, se dice siempre que fue una victoria pírrica portuguesa, porque luego los castellanos no pudieron aprovechar la huida de los portugueses, pero como Alfonso V estaba todo el rato intentando volver a recomponer su ejército, que cada uno había huido por un lado, lo que hizo Fernando, que fue muy inteligente, es mandar mensajeros a caballo a todas partes diciendo que habían ganado. Marketing. Entonces, llegaron antes a las ciudades y claro, dicen, ostras, ha ganado Fernando. Pues las ciudades que estaban en contra de Isabel y Fernando dijeron, esto se ha acabado, ya nanay. Y entonces Alfonso V perdió prácticamente todos sus apoyos porque ya, digamos, llegaron tarde. Es como cuando dicen, cuando dice la policía que si te peleas por la calle con otro, sé tú el primero en denunciar a la Guardia Civil, porque entonces tienes más razón. Pues esto es lo mismo. El caso es que Alfonso V se retiró con su ejército a Portugal y pasa a la siguiente fase de la guerra, que es que entra Francia, y diréis, ¿y a cuento de qué entra Francia en la guerra? A repartirse Pues alguna... porque Francia y Portugal tenían, en ese momento eran aliados, y Francia dijo, bueno, pues ahora mismo me ha dejado un poco en paz Carlos el Temerario, que en esa época Francia estaba en guerra con Borgoña, y pues voy a aprovechar y voy a ayudar a mi aliado portugués. Y entró por Fuenterrabía. Pero Fuenterrabía, que no parecía gran cosa, que mandó un contingente francés importante, pues Fuenterrabía aguantó. Y aguantó tanto que tuvieron que pedir que se parasen las hostilidades. Y Fernando, que el tío era más listo que el hambre, aprovechó para literalmente quedarse con la mitad de Navarra. Y diréis, ¿cómo es esto? Pues era la guerra civil entre agramonteses y beamonteses y quedaron con el rey de Francia. Venga, va, yo me retiro, dijo el de Francia, pero a cambio pacifico la parte norte de Navarra. Y dijo Fernando, vale, pues yo pacifico la sur. Y cada uno metió a sus tropas en Navarra, aprovechando que en la guerra civil no se podían proteger bien. Y ya de paso, Fernando había vencido a Francia y se quedó con la mitad de Navarra. Oficialmente no era suya, él la estaba ocupando para mantener la paz, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, después eso un día hablaremos de la guerra de Navarra. Y vamos a hablar hace tiempo. A lo mejor es un día de volver a hablar de ella. Que ahí empieza, pues yo creo que la relación de Fernando con Navarra, ¿no? Ese deseo. Pues bueno, al saber que las tropas francesas se retiran, Alfonso V inmediatamente viaja a Francia en persona porque sabía que ya sin Francia era imposible, en tierra no podía ganar. Era completamente imposible. Y fue a Francia escopetado a ver si recapacitaba el rey de Francia y volvía a atacar Castilla. ¿Problema que le surgió? Que empezó a haber rumores de que el rey quería abdicar. Entonces, frente a los rumores, Juan, el príncipe perfecto dijo, pues me corono yo rey sin decirle nada a mi padre. Y claro, el padre cuando se enteró en Francia fue en plan, ¿que mi hijo ha hecho qué? Y claro, entonces el padre se volvió de Francia sin haber conseguido nada porque le surgió este problema
Y al volver le dijo a su hijo en plan, ¿pero tú qué haces? Que el rey soy yo y no he dicho nada de que te iba a dar la corona. Y dijo, no, tranquilo, padre, si era solo una broma. O sea, Algún toma día la me la corona otra darás, vez. hombre, algún día. ¿Qué digo? Hay que tener paciencia. Pero bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente fase de la guerra realmente, que es lo que llaman la fase intermedia, que es el sometimiento de los insurrectos. Porque ya, claro, habían echado a Portugal de Castilla, pero aún quedaba gente que eran todavía contra Isabel. Sabían que ya no podían ganar, porque el ejército de Fernando había mostrado su poder y no podían ganar, pero había que pacificarlos. Cabe destacar, para no enrollarnos mucho, porque esta fase es un poco tal, el tema que hubo con el duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz, que ahí se ve el talento político de Isabel, porque Medina Sidonia era aliado de Isabel y el marqués de Cádiz enemigo, o sea, había ido con los juanistas. Entonces Sevilla, que era del marqués de Cádiz, pues obviamente se lo quitó Isabel y dijo que se hacía ciudad real del rey, que ya no tenía dueño, digamos. A lo cual se quejó se quejó el duque de Medina Sidonia y le dijo que él, pues como había sido también, que le diera Sevilla y tal. Y dijo, no, es que mira, es que si como el marqués de Cádiz y tú queréis Sevilla, pues para evitar conflictos, pues me lo quedo yo. Ah, sí. Era salomónico completo. Como Homer Simpson cuando hace Rey Salomón, que dice, dividiré la tarta en dos y ambos recibiréis la muerte. Pues algo así. Y esa táctica la usó Isabel con otros muchos nobles en Andalucía, y realmente Andalucía, sobre todo las ciudades, se quedaron con concejo directamente, que es lo que le interesaba. Y ahí fue donde Isabel empezó a cimentar su poder, quitándole poder a todos los nobles. O sea, aprovechó la pacificación para quedárselo todo. Aquí ocurrió un tema gracioso, en cierta manera, que es el asedio de Utrera, que es básicamente que a Utrera le habían dado el castillo de Utrera a un noble que había sido fiel a Enrique IV. Y llegó Isabel y dijo, que nos permitas pasar a Utrera. Y dijo, no, porque el rey me dio el castillo y no lo voy a devolver. Y dice, pero que no puedes ganar, hijo mío, que tenemos aquí un ejército entero y tú eres un castillete de mierda. Y dice, que no, tal. Y estuvo una serie de 4 meses hasta que el tío rindió el castillo porque decía que es que se lo había dado al rey y era suyo. Bueno, aguantó. Sí, aguantó, pero al final, creo que al final lo degollaron y todo por haberse resistido, pero bueno, para que veáis. Ahora pasamos a la parte importante, que aquí David sale más, que es la guerra en el mar. Sí. Que la guerra en el mar, pues empezó con una cosa que ya podríamos decir muy graciosa, ¿sabes? Que les tocó, que es que hizo una especie de patente de corso Isabel, que dijo, vamos a ver, cualquier barco castellano puede atacar las posiciones portuguesas y robar todas, y robar y comerciar todo lo que quisiera. Que aquí es cuando hicieron fama los marinos de Palos. Por dar el palo a los portugueses. Correcto. Y bueno, y básicamente se dedicaron fundamentalmente a hacer esclavos. Y me diréis, ¿cómo? Pues porque fueron, bueno, que tú lo sabrás mejor, que fueron a Guinea y lo que hacían en Guinea era pues secuestrar gente para venderla, fundamentalmente. Sí. Que uno de esos fue un poco más sonado porque en uno de estos secuestraron a toda la familia real de un príncipe guineano de allí y a todos los nobles y se los llevaron para venderlos como esclavos, que dirían, como es un rey nobles, tiene más pedigrí, los vendemos más caros, supongo. Bueno, seguro lo pensaron. Y que Isabel, al enterarse, ordenó que eso no se podía hacer porque era un rey y a un rey no se le esclaviza. Y ordenó que lo devolvieran a su tierra y a los nobles también. Spoiler, no le hicieron caso. Al rey al final sí que lo devolvieron años después, pero los nobles no, los nobles los vendieron a todos. Sí. Pero bueno, lo más importante bueno, estaba también el tema del combate del Cabo San Vicente y luego la batalla de Mina de Oro, que sí. No sé si... Ahí dejamos un poco a David, pobre, que está muy callado.
Bueno, yo voy a haceros una contextualización para que sepáis qué es lo que está pasando. Hasta que Castilla no se pone a la par en la exploración atlántica y se mete sobre todo con el tema de la fase que se llama la conquista realenga la conquista señorial, perdón, de las Canarias. Para eso remitimos al programa que se hizo de la conquista de las Canarias, que está muy bien. Pues la expansión ultramarina de Portugal, ya sabéis que tiene más o menos una fecha clave, que es la caída de Ceuta de 1415. Y a partir de ahí, Portugal en ese momento era la potencia marítima ibérica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaban probando todo el tema de la ruta africana, ¿vale? Para ir poco a poco avanzando a ver si podían encontrar un paso y llegar hasta Asia, cosa que finalmente sí van a hacer. Pero también van haciendo todo el tema de la expansión por el occidente del Atlántico, ¿no? Por ejemplo, algunas fechas. En 1719, João González Sarco y Tristão Vaz de Teixeira descubren la isla de Porto Santo en Madeira. En 1420, los mismos navegantes, junto a Bartolomé de Perestrelo, descubren la isla de Madeira, la principal, que inmediatamente empiezan a colonizar. ¿Os suena esto de Perestrelo? Perestrelo era el suegro de Colón, ¿vale? Bien, es muy curioso lo que va pasando con las islas del Atlántico, no solo con Madeira, sino luego con las Azores y luego con Cabo Verde, porque los portugueses van a hacer dos cosas. Van a hacer una proto explotación colonial del sitio, ¿vale? Porque eran islas deshabitadas, bueno, las Azores y Madeira. Entonces se llevaron esclavos directamente, africanos, sobre todo, porque ya estaban tejiendo todas estas redes comerciales, etcétera. Porque bueno, no los capturaban ellos, ¿vale? Esto para los de la Losia, no iban unos señores blancos. Había nobles que los traían a la costa para... Efectivamente. De hecho, no sé si sabéis de dónde viene la palabra gore. La palabra gore viene del francés y no es un adjetivo, era un lugar. En el siglo XVII, XVIII y parte del XIX, la gran mayoría de los esclavos que llegaban, por ejemplo, a las plantaciones norteamericanas, pasaban por varios sitios, eran como unos nodos a los que llevaban todos los esclavos africanos antes de embarcarlos, entre ellos el Fuerte El Mina, del que vamos a hablar ahora, y uno de ellos era una isla que está cerca de la costa, creo que en el Golfo de Guinea, que se llama la isla de Gorée. Y en la isla de Gorée es donde había una fortaleza muy antigua y tal, concentraban allí a toda la gente que desafortunadamente la esclavizaba. De hecho, lo engordaban antes del viaje para que resistieran un poco más. Aún así se morían bastante porque las condiciones eran no condiciones, eran una asquerosidad aquello. Y de hecho de ahí viene la palabra gore como sangriento. Porque cuando iban los compradores allí, pues os podéis imaginar las escenas que veían de tratar a esta gente pues como mercancía pura y dura y que no abrieran la boca, que les destripaban allí mismo, ¿vale? Entonces, de ahí vienen los de gore, ¿vale? Está cerca de Dakar, es una isla en Dakar. Eso. Legal. Pues, bueno, como he dicho antes, otros sitios, por ejemplo, en 1444, Dinis Dais descubre la península de Cabo Verde. En 1452, Diego de Teibe descubre las Islas Flores de Corvo en el archipiélago de las Azores. Hay una bula en el 1455
que se llama la Romanos Pontifex, que daba a los portugueses la administración de todas las tierras y mares al sur del Cabo Bojador, ¿no? Siguen sus exploraciones. Van pasando, por ejemplo, en 1455 por Guinea-Bissau, entre 1450 y 1460 ya con más propiedad a las islas de Cabo Verde, por ejemplo, Boavista, Santiago o Sal. En 1459, muy curiosamente, empieza esta vocación cartográfica de los portugueses de crear estos grandes planiferios que fueron famosos en la época, y es cuando encarga a los venecianos Fra Mauro y Andrea Bianco que les hagan los famosos mapas estos, entre ellos el mapa de Fra Mauro, que es muy famoso. En la década de 1460, pues se va empezando a colonizar Cabo Verde. Entre 1460 y 1470 ya no estaban metiendo en las fechas de la guerra. Por ejemplo, hay una concesión de Alfonso V a Fernando Gómez, que es un personaje, fue un comerciante y explorador, para que comercie exclusivamente con la pimienta de Guinea. Por aquella época ya se empieza a crear un asentamiento, ¿vale? Que oficialmente no se funda hasta 1482, pero los portugueses, como solían hacer en la época, hacían lo que se llamaba las feitorías, las factorías. Dejaban como unos almacenes en el puerto, hacían un trato con el monarca local, ¿vale? Y entonces cuando pasaban los suyos, pues se llevaban los suministros correspondientes. Es un puerto que hoy se llama El Mina, ¿vale? No sé si tiene un nombre diferente porque le habrán cambiado el nombre. La gente de Ghana está en Ghana, lo podéis ver. Se conserva la fortaleza, ¿vale? Muy cambiada, porque a lo largo de los siglos la fueron modificando y bueno, como todos los monumentos, ¿vale? Con la época, si se reutilizan y tal, cambia su fisonomía, ¿vale? En aquel momento no había una fortaleza, había como un puesto de los portugueses. ¿Por qué se llama el Mina o la mina de oro? De allí no se saca oro, ¿vale? Pero era un punto comercial fundamental en el que llegaban rutas del África subsahariana de zonas donde sí había oro, ¿vale? Entonces, ya sabes que hay un comercio interafricano bastante fuerte desde prácticamente, ¿qué voy a decir? Siglo XIV, incluso antes, que del norte llega la sal, ¿vale? Que se lleva por el Sahara y tal. Todos estos centros de Mali hacia el sur y tal, lo que hacen es hacer el comercio directo con los que vienen del norte de África, y luego hay una serie de puestos costeros, ¿vale? Tanto en la fachada occidental como sobre todo en la fachada oriental. La fachada oriental ya sabéis que son musulmanes, ¿vale? La penetración musulmana se va extendiendo en aquella época con el Imperio de Mali, el Imperio de Songhai, etcétera, y todos estos se convierten en productores de ciertas materias que son muy demandadas, ¿vale? Estoy viendo que los portugueses están buscando, por ejemplo, aquí especias, están buscando estos, lo que se llaman los palos, como el palo de Brasil y tal, tintes que son bastante buenos, bastante fuertes y tal. Están buscando esclavos, ¿vale? Porque desgraciadamente eso se hacía, los esclavos pues se cogían a mansalva, y a esos mercados, como digo, llegaba pues parte de este oro del África subsahariana. Entonces, claro, cuando llegaron los portugueses les pareció que aquello era una mina de oro, ¿no? Pero no era exactamente una mina de oro, ¿vale? Entonces, ellos van a hacer ahí un puesto comercial, ¿no? Paralelamente, los castellanos
que habían intentado probar la misma ruta y desafiar a los portugueses, se estaban concentrando en aquel momento en ocupar las Canarias, ¿vale? Todavía no había sucedido la fase realenga. Había unos cuantos que estaban ahí en Gran Canaria en unos fuertes y eran muy poquitos y de hecho estaban bastante mal. Tenían que tener tratos con los guanches y tal porque, en fin, tenían una vida para nada regalada. Y bueno, aquello era posesión teórica, pero no se había todavía acometido la gran campaña de conquista para anexionarse la isla, ¿no? Ahí lo Entonces, contamos con Darío Testi muy en profundidad, la conquista de las Canarias, que está en YouTube y en podcast, para el que quiera conocer el realengo y la fase de señorío. Pues sí, entonces los portugueses, como empieza la guerra y ven que los castellanos le están haciendo el corso, están entrando en lo que ellos consideran sus costas, que no son sus costas realmente, aquello era de los africanos, por eso llevo una camisa africana hoy. Bueno, dicen, pues vamos a hacer una cosa que es intentar arrebatarle las Canarias a los castellanos, ¿vale? Entonces, se preparan como dos flotas, más o menos paralelamente. Lo tenía yo por aquí. A ver. Sí. Se van a preparar dos flotas, una por parte de Castilla y otra por parte de Portugal. Entonces hay un intento por parte de los portugueses que sale mal de desembarcar en Gran Canaria, porque los castellanos habían cometido una imprudencia. Los castellanos fueron los primeros que mandaron sus fuerzas. Por ejemplo, la flota castellana que se mandó al mando de un catalán que se llamaba Joanot Bosca o Juanoto Bosca, como lo queramos llamar, iba con unos capitanes que se llamaban Juan de Rejón y Juan de Bermúdez, cuyo objetivo técnicamente era afianzar la conquista de las Canarias. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron allí, parte de la flota se desgajó. Pensaron que era una buena idea irse a probar suerte, a ver si encontraban el famoso lugar este de la mina de oro de los portugueses. Dejaron allí a una guarnición muy exigua. Lo que no sabían es que paralelamente los portugueses, cuando se enteraron que Castilla había reunido una flota bastante considerable, mandaron la suya propia. Y entonces la mandaron con un par de comandantes que eran bastante experimentados, que se llamaba Jorge Correa o Jorge Correia, o como se pronuncia, que me perdonáis que no sé portugués, y otro que se llama Mempalá. Bueno, la flota esta, que es bastante, bueno, son flotas, vamos a ver, que para la época están muy bien. A lo mejor son 5 barcos, ¿no? Por ejemplo, la portuguesa eran unas 11 embarcaciones. Tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría eran carabelas, ¿vale? Y la castellana, pues depende de la fuente. Más o menos lo mismo o un poquito más, entre 11 y 30, incluyendo pues naves que, bueno, eran de bastante poca entidad, ¿vale? No eran galeones en la época, ¿vale? Ni siquiera estaban... naos como mucho, ¿no? Sí. Carabelas. Entonces, va pasando lo siguiente, ¿no? Como he dicho antes, las flotas castellanas, que eran dos, se reúnen y parten desde Sanlúcar de Barrameda en abril de 1478, hacen una escala a Cádiz, van navegando, llegan a la costa de Mauritania el 4 de mayo y desde allí a Gran Canaria. Aquí es cuando se desgajan otra vez. Por un lado, la que se llamaba la flota de mina y
otra flota que debía desembarcar un refuerzo de 300 hombres en Canarias. ¿Qué pasó? Que aparte de los que fueron a la mina de oro, parte de las fuerzas castellanas se marcharon. Supieron que los portugueses venían, ¿vale? Que en aquella época eran, digamos, la potencia naval, y dijeron, pues nos quitamos de en medio. Los portugueses llegan a Canarias finalmente. Ojo, pero un apunte, se largaron dejando a los compañeros en tierra. Efectivamente, en plan de, bueno, nosotros ya hemos cumplido nuestro objetivo, que era Cambia traerlos bastante aquí, la o sea historia. que Cambia mucho la historia. que mucha suerte, ¿no? Entonces, finalmente, pues llegan los portugueses, pasan por allí por Canarias, tienen unos 20 barcos, unos 1.500 hombres, desembarcan en lo que hoy en día se llama el puerto de La Sardina, tienen unos contactos breves con guanches de la zona. Y bueno, lo que quieren es atacar conjuntamente a los castellanos que estaban en la isla. Lo que pasa es que parece que hay mal tiempo, se desató un temporal bastante fuerte, y además los defensores de la isla maniobran bastante bien. Pasan unos 5 días, tienen algunos combates, escaramuzas, etcétera. Y bueno, los portugueses se retiran, pero bueno, van haciendo raids, ¿no? Por ejemplo, van pasando por algunas de las islas vecinas y toman esclavos, tanto de... Y esto es muy curioso para que veáis cómo se lo gastan los portugueses. Cogen a guanches de las islas cercanas y a españoles que estaban por ahí sueltos. Y se los llevan y sacan 200 esclavos. O sea, esta gente... Mezclamos españoles. Sí, no, es lo que yo os he dicho muchas veces, que en los escenarios estos coloniales, entre comillas, como los queramos llamar, la guerra se hacía de forma diferente. Y bueno, que los portugueses trataban muy mal a sus enemigos y tal, es una cosa que en Asia se sabía, y por eso iban haciendo amigos por ahí donde iban. Y cuando tuvimos enfrentamientos España-Castilla, o sea, España-Portugal y tal, como por ejemplo la expedición esta a las Filipinas de Loaiza, o los que toman prisioneros de la flota de Magallanes Elcano, que toman a una de las naves prisioneras y tal, pues mientras que los castellanos, cuando se enfrentaban a los portugueses, eran bastante civilizados, pues los portugueses se portaban bastante mal. Y de hecho, creo que ya hicimos un relato de qué es lo que pasaba con los prisioneros que tomaron los portugueses en la flota esta de Magallanes y tal, pero los trataron muy, muy mal. Pero muy mal. Les hacían trabajos forzados, estaban en sitios infames, apenas les daban de comer, etcétera. Y a los de los Loaiza les pasó 3/4 de lo mismo. O sea, vosotros tenéis la idea, los portugueses a día de hoy son gente muy educada, que te pide todo por favor y no sé qué, y son muy cívicos y hay que reconocérselo, pero en la época eran gente bastante cruel y bastante, en fin. Entonces, bueno, lo que va pasando es que después de este revés que tienen los portugueses, pues, y de haber tomado los prisioneros, dicen los portugueses, bueno, pues vamos a aprovechar, y como sabemos que había otra flota española, bueno, española, castellana, ¿vale? Podemos llamarla española ya porque también hay catalanes metidos y tal. Sí, hay gente de las dos coronas. Dice, pues vamos a la mina de oro porque sabemos que los españoles están por allí. ¿Qué había pasado entre tanto? La flota castellana que había llegado a Mina obtiene, bueno, ve que los portugueses prácticamente no hay nadie, toman el par de barcos que hay por allí, y le pasa un poco como Hernán Cortés con los totonacas, ¿no?
el poder local no quiere absolutamente ningún tipo de problema y dice que han venido estos nuevos, pues lo mismo que comerciamos con unos, pues se comercia con otros. Bueno, parece ser que consiguen oro, a cambio dan ámbar, que ya sabéis que es el objeto este que tenía, bueno, la sustancia esta que se saca de varias fuentes, se saca de plantas, pero también se sacaba de un subproducto que tiene. El ámbar es básicamente savia fosilizada. Sí. Es resina de árbol. Sí. Y bueno, o sea, que no les daban espejitos a estos, ¿no? Sí, también les dieron cosas que estaban hechas de latón, conchas de cañailla, que ya sabéis que son de la que se saca el púrpura, ¿vale? Es el crustáceo este litoral, y también les dieron tejidos de lino, lana y joyas falsas. O sea que la tradición de los espejitos ya estaba ahí, ¿vale? Juan Tobosca, que es el que estaba por allí, dijo, bueno, pues cuando pasen aproximadamente unos 30 días, yo me quiero ir. No obstante, uno de sus subalternos, que era el comisario real Berenguer Granel, le dice que están esperando a que los locales junten esclavos, que era lo que más valía, y los vayan congregando, ¿no? De hecho, como van tardando, envían a 2 de los barcos para que sigan la costa, para ver si agilizan el trámite y a ver si consiguen más oro, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto alarga la estancia durante un mes. ¿Qué pasa durante ese mes? Pues que se aclimatan, y se aclimatan mal. O sea, empiezan a dar enfermedades tropicales, hay un calor impresionante. Entonces, bueno, de hecho lo que hacen es que juntan los barcos, los dejan en puerto, prácticamente con una tripulación mínima, están anclados, de hecho los cubren como con las velas o con unos lienzos y tal, para que las cubiertas no se arruinen. Y bueno, entre que había tripulantes que estaban en tierra, otros que estaban enfermos, las tripulaciones de las naves se quedan esenciales, pues aparece de repente, sin que se lo esperen, la flota de Jorge Correa. Y la flota de Jorge Correa entra pues como el elefante en cacharrería, ¿no? Lo que hace es que primero mandan un buque de reconocimiento, ve que los españoles están por allí, luego concentra su flota, la sitúa en el estrecho de Tres Puntas para bloquearlo, viendo que los castellanos estaban todos ahí en sus camastros pasándolo muy mal, y dice, pues ataco directamente. Ataca, de hecho no se resiste casi nadie, se cita que solo una de las naves castellanas, que se llamaba Candona, intenta resistir, pero rápidamente la envuelven 2 barcos portugueses y la resistencia cesa. ¿Qué hacen los portugueses? Pues toman toda la flota, se quedan con ella, a los tripulantes el cargamento que llevaban, incluso los 2 barcos que vuelven, estos que habían mandado a ver si traían esclavos y más oro y tal, se los queda también. Los portugueses dicen que no sufrieron ninguna baja, ¿vale? Y bueno, luego van a iniciar el viaje de regreso, ¿no? El almirante portugués lo que hace es que lleva a los prisioneros, los presenta ante el rey local y dice, hey, mira, que hemos capturado a esto, porque tú eres amigo nuestro, ¿no? Y el rey de Ghana dice, sí, yo soy amigo vuestro de toda la vida de Dios. Pasan varios días comerciando por allí y luego se vuelven. Hace que la flota se separe
para que evite ser capturada porque estaban pensando si los españoles iban a tomar represalias. De hecho, los españoles al año siguiente, los Reyes Católicos, en el 79, intentan armar otra flota para intentar bajar a Canarias y volver a atacar la mina y tal, pero al parecer no consiguieron la logística necesaria y ya les pilló las conversaciones de paz y decidieron, pues, bueno, que no la iban a mandar, ¿no? Bueno, también podemos mencionar la batalla sí. esta del Cabo de San Vicente, que es bastante graciosa. Sí. Bueno, un detallito muy curioso. Hay una historia en una de las crónicas que dice que los portugueses cogen a todos los marineros que son vascos, que están dentro de la flota esta española que han vencido, les dan una embarcación, una de las más esenciales y tal, y les dejan que se vayan. Porque al parecer tenían un pacto antiquísimo entre el reino de Portugal y el señorío de Vizcaya, que hace que les den como una especie de prebenda a ellos, ¿no? No es igual que en ¿dónde es? ¿En Islandia o Groenlandia? Que había una ley para matar vascos. Sí, en Islandia, con lo de la gran matanza de 1620 no sé cuánto. Sí. Aquí se llevaban bien. Sí. Esta es una ley para no matar vascos, se compensa. Sí. Bueno, y digo, otra batalla marítima muy buena es de que, bueno, cuando Francia todavía estaba en la lucha, le envían a Portugal una flota al mando del pirata Cuyón, que la verdad es que vaya nombre, pero que fue en el 76. Y bueno, resulta que el objetivo era ayudar a Ceuta, porque claro, Ceuta era de Portugal en esta época, y era pues para ayudarla. Pues en el camino se encontraron con 3 naos genovesas, una galera y una urca flamenca. Y como buen pirata que es, pues decidió tomarlas, aunque no eran castellanas, ¿sabes? Pero oye, mira, bueno, me vienen de camino. ¿Y qué ocurrió? Sí. Pues obviamente, como la flota del pirata era de 11 galeras y varias naves grandes y tal, y 2 galeras portuguesas también que les dio de apoyo, pues se impusieron rápidamente a la batalla, pero ocurrió un fallo garrafal. Y es que dispararon munición incendiaria y se quemaron todas las urcas genovesas, o sea, las que iban a coger, varios barcos franceses y los 2 barcos portugueses, con lo cual es una victoria en la que no consiguieron nada porque perdieron todo y murieron 2.500 franceses. No le salió bien el negocio. No, yo creo que Francia entró en esta guerra con el pie torcido. Le salía todo mal. Y bueno, pues sí. Volviendo a esto, también con el oro de Guinea ocurrió algo. Bueno, primero se hizo la paz con Francia completamente, que básicamente Francia ya reconocía a Isabel y Fernando como, sobre todo Isabel, la legítima reina de Castilla. Y eso ya pues fastidió bastante al rey de Portugal, pero cuando recibieron el oro sacado de esta batalla de Mina de Oro, pues dijo, ostras, ahora tengo dinero, dijo el rey de Portugal, pues voy a hacer otra ofensiva a Castilla, un último intento. Que eso se materializó en la llamada Batalla de la Albuera, que esta batalla es famosa porque es la primera, como digo, en la que participó el gran capitán en un combate, con 16 añitos. Y bueno, joven. Entonces... Empezó joven. Bueno, en esa época tampoco sería tan joven ya con difícil. No, sí, él era lo que se llama doncel de la reina. Y el doncel de la reina, pues es como, bueno, no es adulto, pero ya tiene una edad y estaba en plan apoyando a los caballeros más adultos por allí. Pero luchó. Y bueno, entonces, cuando se enteraron de que el rey de Portugal volvía a la carga, muchos de los nobles insurrectos que habían declarado lealtad a Isabel, pero de boquilla, pues se volvieron otra vez con el rey portugués y contraatacaron. Y digamos que fue junto al río de Albuera, que está cerca del embalse romano de Proserpina. ¿Qué haces yo? Sí.
pues estaban allí las fuerzas isabelinas esperando al enemigo, pero parece ser que, aunque parte del ejército portugués encontró al ejército castellano, no pudieron avisar a todo el ejército debido a las lluvias que impidieron comunicar la posición al obispo Débora, que era el general que llevaba, que había estado también en la batalla de Toro. Y bueno, no fue una batalla demasiado grande porque creo que en total había como... no llegaban a 1000 por bando y no se le considera como batalla, pero digamos que la batalla fue de caballería fundamentalmente. Creo que no había peones siquiera. Fue como una cabalgada muy grande. Contra una cabalgada a otra, ¿no? Sí, mira, dice, los únicos infantes eran de la Santa Hermandad, que eran 100. El resto era caballería. Entonces, digamos que fue un combate de caballería, de caballeros, posiblemente el último así en la península tan a la antigua, que acabó venciendo el bando isabelino y ya pues los portugueses se retiraron plenamente y no volvieron a entrar a la península y ya empezaron las conversaciones de paz. Bueno, y también las conversaciones de paz empezaron en gran medida por la anulación del matrimonio entre Alfonso y Juana la Beltraneja, porque el nuevo papa que hubo dijo que eso de que un tío se casara con su sobrina estaba feo y le revocó el matrimonio. O sea, Hombre, se lo así anuló. a priori bien no está. Entonces, pues claro, el rey Alfonso dijo, pues si ya no estoy casado con esta y he perdido otra batalla, pues no me merece la pena seguir con la guerra. A Juana le dieron la opción de que podía o ser entregada a su tía Isabel para que viviera por ahí, que solamente la encerraría, o que se hiciera monja, y decidió hacerse monja la pobre Juana. Y bueno, y entonces se firmó el Tratado de Alcasovas, que es la paz entre Isabel y el rey de Portugal. Y bueno, lo principal, los puntos que reconoció es, sobre todo, que repartió los territorios del Atlántico entre Portugal y Castilla, que básicamente se lo quedaba todo Portugal, salvo Canarias, que se la cedía a Castilla. A partir de entonces ya Castilla tenía carta blanca. Reconoció que el quinto real fuese percibido por Portugal en los puertos castellanos. Es decir, como que se repartían los impuestos de las conquistas, básicamente. Reconoció a Portugal la exclusividad en la conquista del reino de Fez. Y bueno, y lo de que Juana debía renunciar ya a ser la heredera al trono de Castilla para siempre. Y bueno, además que se dio la paz, y así pues acabó la guerra de sucesión castellana, realmente. Y que, ¿cómo podemos decir que es la conclusión? Para mí la conclusión principal es que Isabel y Fernando se cepillaron a todos los nobles. Es decir, con esto ya no volvió a haber caos, los nobles no se atrevían a mover un dedo si no era con el permiso de Isabel y Fernando, porque pueden decir, bueno, Isabel puede que unos estén en contra, otros a favor, no sé qué, pero lo que tenía Isabel, que no tenía Enrique, es todo el ejército aragonés. O sea, en caso de que se metieran con Isabel, pues venía venía Fernando con su ejército y a los nobles insurrectos los fastidiaba. Entonces, pues, pudo hacer lo que quisiera y empezó pues ya a desmochar castillos, etcétera, y sobre todo empezó ya la planificación de la conquista de Granada, que sería ya unas décadas después. Ese fue el acabose. De hecho, tengo un par de... Sí, David. Yo tengo un par de cositas de reprise que deciros y ya de hecho nos autopromocionamos y promociono, en fin, un artículo que estoy preparando, que es que habéis visto la cronología que os he dicho y tal, y lo que se estipula en el Tratado de Alcasovas, que se dice Alcasovas, no Alcachofas, que hay un tío gracioso que una vez me lo dijo, dice, no, esto suena como Alcachofas, ¿no? En fin, sí. El tratado, luego hubo una controversia con el asunto de Colón, porque los portugueses interpretaban que ellos tenían los derechos de todas las tierras que se descubrieran en el Atlántico en cualquier latitud. De hecho, por ejemplo, hay unas instrucciones de los Reyes Católicos a sus embajadores en Portugal
en el 93 y dice: el rey Juan II decía buen medio para evitar inconvenientes que el mar Océano se partiese entre nos por una línea tomada desde las Canarias contra el poniente por ramos en línea derecha, y que todos los mares, islas, tierras, desde la línea derecha de poniente hasta el norte, sean nuestros, salvando las islas que en aquella parte se posee. Se refería a Madeira y a las Azores. Y que en los otros mares, islas y tierras restantes que se hallaran desde la línea del mediodía sean del dicho rey nuestro hermano, excepto las de Gran Canaria. Realmente lo que se había dicho era lo siguiente, que para Portugal era todas las islas que estén descubiertas y cualesquiera otras que se hallaran o conquistaran, desde exceptuando las islas de Gran Canaria. Y en general todo lo que es hallado o se hallare, conquistaba o conquistase, que se descubriese en los dichos términos, allende que es hallado o ocupado, queden los dichos del rey, del príncipe el príncipe de Portugal y sus reinos, quitando solamente las islas de Gran Canaria. Entonces, claro, los embajadores portugueses, cuando llega Colón, dice: oye, que el tratado se expresa en estas palabras muy concretas. Entonces es cuando fue la controversia aquella y tuvieron que hacer la bula a Alejandrina. Un par de cuestiones curiosas. Cuando empieza esta guerra, en el año 71, 72, bueno, sí. El 75. A ver. Del 75 al 79. Sí, del 74 al 75 al 79. Pues entre el año 72 y 75 es cuando se teoriza que se produjo el viaje, que esto lo comentaba en el episodio número 2 de la conquista, de Joao Vaz de Corte Real. No se sabe si en el marco de una expedición conjunta que se manda como parte de la corona danesa, que coloca un gobernador nuevo en Islandia que se llama Dietrich Pinning, o Portugal por su lado. Y es la famosa teoría esta de que los portugueses ya habían llegado a Terranova, ¿vale? Porque luego se reivindica, se va a convertir Joao Vaz de Corte Real en los últimos años de los 70 en gobernador de las Azores, bueno, capitán donatario de Angra do Heroísmo, ¿vale? Y dice, tanto él como sus hijos y tal, luego las reivindicaciones que luego hacen sus hijos y tal, para navegar la zona en los primeros años del siglo XVI, dice, porque nuestro padre y tal, entre los años 72 y 74, navegó por aquella zona y llegó a lo que se llama la Terra dos Bacallaos, que ya sabes. Eso, que vamos a ruta al bacalao de toda la vida. Sí. Entonces es curioso eso. En el año 74, año en el que empieza la guerra, en el que empiezan las conversaciones del rey de Portugal a través de un clérigo suyo con Pablo Toscanelli para que elabore la famosa carta que no tenemos, o sea, la carta náutica que no tenemos, pero que está bastante bien descrita, se ha reproducido y tal, para intentar hallar una ruta alternativa a la India por el occidente. Lo curioso es que, como ya sabéis, comentamos en el capítulo este de la conquista, parece que hay datos que indican que hay marinos portugueses que esa ruta no solo la prueban, sino que hay como estas expediciones secretas que ellos mandaban, porque, por ejemplo, entre el 92 y que se llega en el año 1500 al descubrimiento oficial de Brasil, se sabe que hay marinos de expediciones secretas portuguesas y tal que van llegando a las costas americanas por su lado y les van mandando informes y tal. Lo que pasa es que esos informes no han llegado hasta nuestros días, porque esto se custodiaba en la Cámara Real y en la Torre de Opombo y tal, y solo lo vean 4, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay incluso catedráticos aquí en España y tal que analizaron la figura de Colón y todo eso, que decían que entre las décadas de los 70 y los 80, los portugueses, al parecer, hicieron algunos viajes llegando, si no a las costas americanas, muy cerca.
Porque, por ejemplo, ellos, cuando Colón ya va a la zona, él ya sabe que existe el mar de los Sargazos. Porque los portugueses habían llegado al mar de los Sargazos. Y el mar de los Sargazos está, o se extendía, frente a las Bahamas, ¿vale? Todo este tema del norte, todo este tema de lo de los pilotos son misteriosos, etcétera. Entonces, es curioso, en el episodio de este número de la conquista, os hablábamos de la expedición de Van Olmen, la expedición de Estreito y Van Olmen, que es del 84-85, que es un intento de hacer lo mismo que Colón. Cogiendo los mapas de Toscanelli, que también tenía Colón, cogen y dicen, vamos a hacer una expedición autofinanciada, ¿vale? A cambio, te vamos a nombrar capitán donatario de la zona que descubras, que según ellos era la isla de las 7 ciudades, que era una isla mítica y tal. En Azores hay un sitio que se llama 7 ciudades, ¿vale? Y si lo descubres va a ser para ti. ¿Qué pasaba? Que tenían unos cálculos bastante buenos. Decían, tenemos que navegar 30 y no sé cuántos días en dirección oeste, recorriendo no sé cuántas leguas. Entonces, si no encontraba, le daban el mando de la expedición, pasaba del centro europeo alemán, este que creo que era bávaro, porque las Azores, como os he dicho, eran plantaciones de esclavos y tal, bastante productivas, y aquello era como el Congo belga. Aquí iba gente de toda Europa. Por eso un tal Cristóbal Colón termina en Madeira, siendo sobrino del Perestrelo y con unas plantaciones importantes. Qué curioso, ¿no? Hernán Cortés, Vázquez de Coronado, Hernando de Soto, todos son gente que trepa socialmente siendo miembros, o sea, siendo directores de grandes plantaciones, de explotaciones de caña de azúcar o de cultivo correspondiente con esclavos, mitallos o lo que sea, o encomendados, lo que sea, y que luego quieren gastar esa fortuna en la gran expedición. O sea, vemos que esto es una cosa que se repite. La expedición esa del 84-85 parece que no... Sería, David, la acumulación inicial de capital. Sí. Parece que no llegó a ningún sitio, porque la corriente del Golfo es adversa, tenían que ir navegando haciendo muchos zigzags y tal, no recorrieron la distancia que ellos querían y se volvieron. Y Portugal ya la estrategia del rey estaba clara, porque en el 84 manda a Pero de Covila que vaya por todos los puertos de la zona del Cuerno de África, se meta en la India, etcétera. Y los portugueses no era como Cristóbal Colón, que iba así en plan de, venga, así, a lo que salga, a la aventura. No. Ellos les gustaba mucho sobre seguro. Y toda la expansión esta que hacen por la costa africana, exploración, los puntos de las feitorías que van haciendo y todo eso, lo tienen muy bien preparado. De hecho, cuando llega Vasco de Gama ya... Sí, no te me vayas a darle el giro al Cabo Buena Esperanza. Ya sabes lo que hay ahí. Pues esto es, en la Guerra Civil Castellana pasa más o menos igual. ¿Qué pasaba? ¿Por qué venció Castilla en la Guerra Civil esta? Uno, jugaban en casa, esto siempre es una ventaja, ¿vale? Dos, y bastante importante, es una unión de coronas la que surge, que no se la esperaba a nadie, es muy fuerte. Va a sentar las bases de una monarquía que se va a institucionalizar con mucha fuerza, que va a sorprender a todos sus contemporáneos. Porque primero llegó la sorpresa y decían, ¿y esta gente extraña? Y tal. Al principio hubo halagos, ¿no?, internacionales, el Papa, el rey de Francia y tal, por cosas que hacen los reyes católicos, como luego lo de la Guerra de Granada. Tenía un programa con Juan sobre eso. Cuando se toma Granada, todo el mundo dando aplausos en Europa, ¡ay, qué bien que la habéis hecho! Y tal. Pero lo que nadie se espera es que la corona esta se convierte en una potencia. Se convierte en una potencia europea
y se convierte en una potencia ultramarina. Y esto generó mucho resquemor, porque como veis aquí el patio ya estaba medio repartido. En plan de Francia iba a ser la potencia continental y la potencia marítima iba a ser Portugal. Y de repente aparecen estos en medio. Y llega España, que está justo en medio, y hace ¡zas! Y se quedan todos como... Sí, y no solo eso, sino añadimos que, bueno, yo imagino el Reino de Francia. Bueno, entonces ahora los españoles han descubierto el sitio ese nuevo y ahora están jodiéndonos en Nápoles. ¿Qué podría salir peor? Y Maximiliano dice, me alío contigo, Fernando. Sí. Y de ahí saldrá Carlos. Esto tiene un reprise muy curioso. Lo comento como curiosidad, unos artículos que salieron en National Geographic y hace unos años acerca de un supuesto tesoro español de esta época que se había encontrado en lo que se llama la Costa de los Esqueletos de Namibia, ¿vale? Realmente se ha estudiado y no es un pecio español, es un pecio portugués. Pero es muy curioso porque tenía un tesorillo, ¿vale? Dentro de un cofre, y en ese cofre había monedas españolas, porque ya sabéis que los reales de A8 de los reyes católicos, que son de oro, eran de las monedas más codiciadas que había, podían ser parte del surplus de la batalla de Guinea, que tenían todavía los portugueses circulando, pero había un arqueólogo que estudió aquello, que hizo un drenado, porque esto se encontró en una pequeña laguna cercana a la costa, que en aquel momento, como el nivel del mar era diferente, pues era parte del mar, ¿no? Y se encontraron, por ejemplo, unos cañones, se encontraron varios objetos, entre ellos una espada, que decían que era una espada española, pero realmente era una espada de pitones con arquillos de la época, que lo usaban los portugueses también, sin ningún tipo de problema. Y tenían un cofre del tesoro con oro, con unos 11 kilos y medio de monedas de oro español y portugués. Así mezclado, ¿no? Y era una nave, una nao, que se llamaba la Bom Jesús, que la mandaron en 1533 y que pasó por la zona, y ya sabes que la llaman la Costa de los Esqueletos por eso, también la llaman la Costa de los Naufragios, porque por un régimen que hay de marea, vientos, etcétera, y los bancos de arena y todo eso, es una costa súper traicionera y ahí los buques se van a pique. Entonces, durante muchos años se creyó que eso era un pecio español de un buque de la época esta de la guerra de sucesión, que había llegado muy al sur, intentando seguir la estela de los portugueses, pero realmente no es así. Y hay que recordar que en 1526, como se produce la unión matrimonial entre Carlos V e Isabel de Portugal, había una relación muy fluida y de amistad ya entre ambos reinos, lo cual no quitaba que luego en Filipinas se partiera la cara con los Aisas, ¿vale? Entonces, puede ser que parte de la corona portuguesa tuviera este dinero castellano como reparaciones y botines de la guerra de sucesión, y también porque es posible que en el marco de ese concordado diplomático de los años 26, 27, 28, pues hicieran lo típico, un intercambio de regalos, ¿vale? Entonces, es un dato curioso, ¿no? Para que sepáis todas las ramificaciones que ha tenido la guerra esta de sucesión, que incluso había gente que se flipaba y decía que esto había llegado hasta las costas de Namibia, ¿no? Claro, es que coger una moneda como referente de que un barco es propiedad de las monedas, básicamente pudo haber cogido hace... Al final el buque lo dataron porque salió fragmento de un cañón, salió parte de la cureña, y la cureña era un cañón portugués que de hecho estaba hecho a principios de la década de 1530.
Y ya el arqueólogo afinó y dijo, ah, vale. Entonces hicieron los registros y tal y vieron que sí, que había una nao, que era esta, y se perdió por aquellos años. Y dijo, ah, esta debe ser esta. Ya volviendo un poco al tema de los vascos y Islandia, hay en el chat un debate sobre si en algún programa el tema, o tú o otro que hice con Magallanes o Elcano, decíamos que la causa de que se matase a los vascos, aparte del control de la ruta al bacalao y toda esa zona, Sí. era por un tema del vino. Bueno, era una de las exportaciones que tenían internacionalmente tanto Castilla como Aragón desde tiempos bastante inmemoriales, hablamos del siglo XIII, XIV, etcétera. Ellos exportaban a los países del norte de Europa, exportaban, ¿cómo se llama? Frutos secos, ¿vale? Que por allí los comía la gente rica, como una cuestión de estatus y tal, y también les gustaban bastante nuestros vinos, porque aunque compraban vinos de Centro Europa y tal, no son lo mismo, porque la viña, cuanto más sol le da en el clima mediterráneo y tal, por eso los vinos italianos saben tan buenos, por eso los vinos españoles saben buenos, los franceses también, etcétera. Pues ya cuando se va más al norte, la viña recibía menos sol. Más fuerte. Y entonces salían unos vinos más suavecitos. Como por ejemplo los vinos estos de Mosela y todo eso, tan buenos, pero no son un Rioja, ¿vale? No tienen el mismo cuerpo. Además, yo a Juan, está aquí muy pensativa así con tal, le pasé un vídeo flipante, y ya si queréis terminamos con esta tontería, de un tipo que abrió una botella de vino de 1860 y no sé cuánto, que la habían reembotellado varias veces. Esa famosa esa. No. Que estaba perfectamente bien y era un vino de antes de la filosera. Ya sabes que al final del siglo XIX y al principio del siglo XX hubo una crisis casi mundial en las viñas de raíz europea clásica y hubo un bicho, ¿vale?, que le salió, se las comía, las devastaba, o sea, era brutal. Y bueno, de hecho se cargaba la viña, porque luego la uva que salía no se podía consumir, era una mierda. De hecho fue la causa de que se identificaba en España, no en las Claro. bodegas de champán francés. Entonces abrieron esa botella, aunque la habían reembotellado y tal en los años 20 y todo eso, el vino estaba sin tocar desde 1860 y tanto. Y lo probaba, y era un tío, se lo pasé el vídeo a Juan, un catador internacional súper famoso y tal, y el tipo se bebía el vino ese y flipaba. Decía, no he probado yo un Oporto más bueno en todos los días de mi vida. Dice, y he probado los Oportos más caros del mundo. Con lo cual, extraemos que las viñas prefiloseras del Mediterráneo eran buenísimas. O sea, era un vino que hoy en día no lo conocemos. Claro, es que piensa que para acabar con la filoxera lo que se hizo fue plantar las cepas americanas y injertaron de las cepas locales. Y claro, no sale igual. Efectivamente. Cosa que se sigue haciendo hoy en día, por cierto. A que se va mezclando, ¿no? Entonces, aunque estéis tomando un Ribera del Duero, no es el Ribera del Duero que se tomaba en el siglo XVI. Pero ni mucho menos, ¿vale? Entonces, que nos parece que todo lo pasado fue anterior, o fue peor, o fue una mierda, etcétera, pues nuestros antepasados bebían un vino que ya lo quisiéramos nosotros. Hay una pregunta que tiene que ver con el tesoro de Namibia. Me aventuro yo a responderla y después eso me puntualizáis. ¿Es cierto que hoy en día sacas un tesoro de un barco español de esas épocas? El Reino de España actual reclama la propiedad. Básicamente se considera que ese es un barco de Estado. Sí, barco en de la, guerra. sí. Sí, en la ley marítima internacional, si es un buque de, como tú bien dices, un buque de Estado que bajo una bandera que navegaba en nombre de un reino, república o quien tal, que tiene una continuidad con el presente, se puede reclamar la posesión por parte de la potencia originaria, o sea, si es un buque portugués en este caso, los portugueses podrán haber reclamado que todo lo que hubiera salido del pecio es portugués.
y o se lo llevan a Portugal o simplemente que se sepa que lo que hay allí no se puede sacar, que es portugués. ¿Qué hicieron los portugueses en este caso? Como les interesaba, por cuestiones de política excolonial, congraciarse con potencias, o sea, con países africanos que en su momento tuvieron parte de su esfera y tal, pues le dijeron al gobierno de Namibia que renunciaban a la reclamación de soberanía del precio y que se lo quedaran ellos, pero que teóricamente lo podían hacer. El gobierno de España, pues a veces hace esto, hay otras veces que se llega a un acuerdo. Ejemplos famosos como la fragata Mercedes y todo eso, ya sabéis la serie esta que sacó Amenábar hace poco, que os la recomiendo, la de, ¿cómo se llama? El nombre del barco creo que le pusieron, se lo inventaron. Ah, sí. No la vi la película. Pero hay unas escenas muy bonitas. No, es una serie. La sacaron en Movistar Plus. La buscáis y la encontráis. Está basada en unos cómics y tal. Está muy bien. Va sobre eso. Un poco siguiendo el ejemplo de la fragata Mercedes y tal, pues haciendo una reclamación de soberanía de un pecio español donde sale un tesoro de monedas de plata muy grande y cómo se pelean con uno de estos emprendedores que según el modelo anglosajón son triunfadores de la vida, emprendedores que te cagas. Según el derecho marítimo internacional, pues ya otra cosa diferente. Pero es solo si es barco de guerra, ¿eh? Si es barco mercante se puede. Sí. Importante ese dato. Entonces, claro, los que son de compañías de Indias y tal, habría un debate ahí sobre el tema. Sí. Claro. Bueno, si es una compañía pública, pues no. Pues más o menos, Juan, el objetivo lo has cumplido. Lo que quieras hablar de la guerra de al trono. ¿Hay algo más que puntualizar? Sí, a ver, es que en esto se puede profundizar hasta mucho, niveles sí. absurdos. Sí. Y de hecho, si le interesa a la gente esto, recomiendo que profundice porque yo puse el ejemplo de Alcaraz, profundicé más en Alcaraz porque fue muy importante y aún no he dicho todo lo que pasó allí, pero para que veáis que esto era un cachondeo. Es que lo que me interesa que se vea es que Castilla era un desorden absoluto hasta que consiguió Isabel imponerse y convirtió el desorden en un nuevo orden más autoritario para ellos porque le quitaron todo el poder a los nobles, pero joder, dio una paz que, que le hacía falta. Es que literalmente llevaba a Castilla 50 años en guerra de bandos. Es que Eso hay una que barbaridad. recordar digamos, lo que puede sacar de conclusión de esta guerra, ¿no? Aparte del, bueno, dada el trono de Isabel, es la preconfiguración, ¿no? Podemos decir que Enrique IV, hay un libro que se titula así, El último rey medieval, y aparece ya la configuración del Estado moderno, con un rey más poderoso, bueno. poco a poco. Eso se ha exagerado mucho también. Vamos a ver, porque si es verdad que hay algunos historiadores que han dicho, ¿cuándo surge España? No surge hasta el siglo XIX, porque era una unión de coronas en la cabeza de un rey y tal. Y entonces cuando te digo, bueno, y el Reino Unido tampoco existe. Claro. Es una unión de coronas en la cabeza de Isabel II de Inglaterra, hoy, ¿vale? Vamos a ver. ¿Es el génesis del Estado antiguo regimental que se va a meter y se va a fosilizar la dinastía de las Austrias y luego va a evolucionar con la de los Borbones? Sí. ¿Es el inicio del Estado moderno? Moderno, de edad moderna. No, claro. Porque el Estado moderno es del siglo XIX. No, pero un ¿vale? estado más poderoso. Pero una cosa que sí es verdad que evolucionó mucho es que al empezar la guerra, los nobles eran pequeños reyes en sus tierras. Y lo hemos visto que hacían lo que les daba la gana, llevaban sus ejércitos sin decirle nada a nadie y tal. Pero cuando acabó la guerra, empezó a pasar ese poder de el noble en su territorio a el noble en la corte. Sí. Fue una cosa gradual, no fue inmediata, pero el poder pasó a la corte poco a poco. Hay un pacto, todos los siglos de la Edad Media lo que va pasando es que hay unas tensiones entre el poder de la corte real, que no es el poder real exactamente, y el poder de los grandes nobles eran terratenientes y todo eso,
y administraba y era muy poderosa y tal. Ya sabes que la corona de Aragón, cuando se coronaba al rey de Aragón, había un ceremonial y se reunían los nobles y le decían: recordad que somos igual que vos y juntos somos más que vos. O sea, aquí a Isabel le empiezan a decirse lo menos. Y Pues- luego les decían también una cosa que es el excepcionalismo ibérico de cómo funciona aquí las monarquías y tal. A los reyes de Aragón hay una cosa que se le decía en latín que significaba: recuerda que en Aragón pueden más las leyes que los reyes, ¿vale? O sea, tienen que estar supeditados a tal. Entonces, eso se va a ir cambiando, va a ir surgiendo una monarquía más fuerte. ¿Por qué? Porque muchos factores, ya lo hemos comentado. La monarquía unificada es la única que puede acometer grandes proyectos, por ejemplo, de ingeniería, como las nuevas fortalezas, crear flotas, los parques de artillería, hacer una recaudación de impuestos a nivel del reino, que se creen este tipo de infraestructuras o de cosas o tal, o movilizar ejércitos, Mira, etcétera. un ejemplo de eso, que ahora que estaba viendo mucho lo de Alcaraz para esto, con la victoria de Isabel y Fernando, que ya podían Hola. invertir en cosas, pues invirtieron en hacer un acueducto en Alcaraz. Ah, mira. No uno romano, un acueducto, puedo decir, renacentista en Alcaraz, que por cierto funcionó muy pocos años, se fue a la porra rápido, pero No estaba bien ese hecho. tipo de obras no la hacía un señor feudal. Pues vamos a ir finalizando porque hay que tomar el control. Sí. Y habíamos dicho... No, vamos a ver, hemos empezado casi 45 minutos antes. sí, estamos o ahí. sea Estamos que ahí. hubiéramos terminado a la 1:45. No estaría mal, no estaría mal. Pero Juan decía que tenía que ir pronto a la cama hoy. Venga. Y yo tengo ahí el deseo de no pasarme de las 3 horas. Salvo excepciones. Y hoy David hicimos una. Pues a Juan y a David, muchas gracias, como siempre. En este caso, no os puedo decir que volváis porque esto es vuestra casa. Básicamente, la abrís cuando queráis y entráis. Tenéis llave, podéis hacer los dúos cuando queráis. Procuraré no usar el baño justo antes de que pases tú. No. Pero bueno. Y tampoco después, por si acaso. No, bueno. Pues David, muchas gracias por toda tu colaboración y ayuda por divulgar la historia. Siempre te digo que tienes que recordar a la gente que tiene un libro en el mercado que se llama Los Austrias, libro con el fisgón histórico, que en este caso viene a cuento porque justo después de Isabel y Fernando vienen los Austrias. Efectivamente. Sí. Recomiendo a la gente que lo lea, incluso si tienen hijos, que se lo regalen ahora para que empiecen a amar la historia. Son ellos los que aman la historia, que también lo lean porque es un libro. De hecho, lo tengo aquí. Pues Para que lo perfecto, iba a veáis. buscarlo yo, pero ahí está. Como decían los Nikis, con los Austrias y los Borbones perdimos nuestras posesiones. También las ganamos con ellos. Efectivamente, es que eso es, las ganamos, luego las perdimos. Claro. Sí. Efectivamente. Pues muchas gracias a los dos. Nos vamos a la cama porque los que nos ven en directo ya es una hora prudencial. Ven en diferido, pueden estar despertando, pueden estar en mitad del trabajo, como muchos de fondo, lo ponemos ahí anillos. Espero que hayáis disfrutado con este programazo de amigos David y Juan, el dúo de Flandes. En este caso estuve yo como el tercero en discordia. Pues me siento como Alfonso en Alfonso V molestando por el medio de Portugal. No. Pues espero que la gente haya disfrutado. Voy a despedir un momento de la gente y hablamos de récord. Claro. Gracias a todos por estar un día más escuchando Bellum Artis Historia Militar. Si os ha gustado este programa, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a mucha más gente. Tenéis muchos programas, David, Juan Nievas y Juan Molina en solitario, juntos, hablando de historia de una forma muy entretenida y con mucho. Os invito a buscarlo en el formato YouTube o en el formato podcast, los programas de David y Juan, dúo de Flandes, en varios programas. Y pronto sacaré una camiseta que ya es el logo del dúo de Flandes para que lo quiera comprar, phmshop.app.
Animo a la gente a comprar alguna. Me preguntasteis las camisetas y ahora que están, a ver si alguien se anima a comprar una. Pues muchas gracias. Como siempre, os digo, compartirlo, dejar vuestro comentario para que más gente de nuestras historias habladas. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia.